y yo soy capaz de detectar a la persona que ha llegado a su trabajo soñado sin pasar por los trabajos peaje y qué relación tiene con la excelencia. ¿Cómo me refiero? Si tú has estado trabajando 12 horas en una feria, currando campañas de Navidad en el Corte Inglés, y has estado haciendo otras cosas antes de llegar a tu trabajo soñado, te relacionas con la excelencia y con el trabajo de otra manera. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Amiga, date cuenta. Hola Begoña, ¿de qué te has dado cuenta? Hola, guapa. Me he dado cuenta de una cosa que he bautizado como prescripción nerviosa. Vale. Te lo voy a definir técnicamente. Es cuando recomiendas a alguien muy fervientemente que se compre algo que tú tienes o que haga algo que tú haces porque necesitas que de esta manera valide tu elección y valide tu gusto. Yo la practico muchísimo. La prescripción nerviosa. Sí. Por tanto, no es tanto que yo quiera que tú disfrutes con esto, sino que necesito que si tú adoptas esto, yo siento, vale, no me equivocaba. Exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque hay unos ejemplos fantásticos de prescripción nerviosa en un libro que hemos estado comentando mucho. Siempre digo mal el título, No te quedes sola. No la dejes sola. No la dejes sola. ¿Por qué siempre lo digo mal? No la dejes. Yo digo el libro de Desi, la novela de Desi. La novela de Desi de Defed, que además presentaste tú ayer con ella. Que publica Blackie Books. El corazón de la novela, en el corazón de la novela están una madre y dos hijas. Una madre, Carmen, y dos hijas, Diana, la narradora, Alba. Diana ha hecho un viaje de clase corto geográficamente porque se ha desplazado desde Sant Ildefons, Cornellà, Sant Ildefonso, como tú me corregiste, hasta el centro de Barcelona. Según en qué entornos nunca fue Sant Ildefons, siempre fue Sant Ildefonso. O sea, igual que Coiblan es Coiblan y tal, pero Sant Ildefonso, claro, para mucha gente es Sant Ildefonso. Hasta al centro de Barcelona, y su madre y su hermana se han quedado en el barrio. Entonces, la madre, sobre todo, también la hermana, siempre le están prescribiendo cosas a Diana, ¿no? Y le dicen, ¿por qué no te compras una tele grande como la de tu hermana, una tele de 65 pulgadas? ¿Por qué no te sacas el carnet de conducir? Lleva a tus niños en un monovolumen como tu hermana, no los lleves en el metro. Porque sienten que si Diana acepta y compra todas estas cosas, ya no estará rechazando el estilo de vida que tienen ellas. Uh-huh. Y está muy bien llevado en la novela esto. Está muy bien llevado, y hay otro objeto clave que no queremos desvelar. Sí, hay un objeto clave. La última frase de la novela forma parte de esa prescripción nerviosa, y yo cuando la vi me reí muchísimo y también dije, buah, es que soy yo literal, porque he sufrido, esta es la prescripción nerviosa de este objeto concreto que no vamos a revelar. Y está muy bien llevado, es parte de es un mecanismo muy potente que utiliza ella para ligar esta relación que tienen estas tres mujeres, tan interesante. Además, Desi me dijo a mí que le hacía especial ilusión acabar el libro con esa palabra. Con esa palabra, ¿no? Sí, que era como que ya lo sabía, que quería acabarlo con esa palabra. Claro, y es algo que se produce mucho, también no solo, digamos, de madres a hijas, de padres a hijos, también entre iguales, entre amigos. Claro. Si tú haces barre como yo, no estaré tan loca como exacto. yo. ¿Sabes? Sí, totalmente. Lo veo. A las 7 de la mañana. Vente conmigo a las 7. Claro. Y te sentirás mejor contigo misma, te caerá mejor la gente. No es que yo esté zumbada. Exacto. Y necesite esto. Lo entiendo totalmente si yo practico prescripción nerviosa. Exacto. Sí. ¿Y tú de qué te has dado cuenta, Noelia? Pues mira, yo vengo un poco, no sé si tertuliana de un programa generalista, así como muy socialdemócrata, pero estoy muy cansada de la cultura del beef. Uh-huh. Creo que Twitter, o sea, es que he pensado mucho esta semana porque yo cuando hago la columna del diario de redes, que se llama Red de Redes, es una columna que compartimos varios compañeros, como no puedo insertar Blue Sky, tengo que ir a Twitter para buscar tweets, ¿no? Porque yo salí de Twitter, vivo muy feliz sin Twitter, de verdad, o sea, es un estercolero. Y volví esta semana para una columna que hice, y de repente me empezaron a salir, claro, porque yo entro con mi cuenta, que sigue, no la llegué a cerrar nunca. Y entonces me salió un citado en especial. O sea, yo puedo entender que la gente hoy en día, pues tú polemices sobre pues, un titular de una entrevista o lo que sea y que lo haga para vender su pescado, ¿no? Que esta es la cosa de cojo la idea de otra persona y voy a contestarla, siempre hablando de qué bien lo mío, qué bien es mi cosa, porque yo tengo la razón en esto. Que no es que quiera debatir realmente sobre esa idea, sino que busca eso. Pero yo creo que ahora en Twitter había personas que hace 10 años entraron como personas serias, ¿no? O sea, como un periodista, como una persona que era escritora, a lo mejor como tal, y se les ha ido tal de madre. Me ha pasado, por ejemplo, con el caso de Soto Ibars, que ha escrito un libro negacionista de la violencia de género,
que es de los más vendidos, y es nosotras estamos corriendo un tupido velo sobre este tema porque yo creo que no lo hemos tocado porque no nos interesa lo más mínimo hacerle más promo ni nada. No, es un libro abyecto que no vamos a leer, no necesitamos leerlo para saber que es abyecto, tiene intenciones abyectas. Tiene unas intenciones abyectas, bueno, sin más. Pero me he dado cuenta de que, por ejemplo, asesinatos de mujeres que han pasado esta semana, lo que vi es que había una noticia, ¿no?, que decía asesina a manos de una mujer asesinada por su pareja y tal. Y llegaba Pedro Ballín, citaba ese tuit y decía, Juan, que como no sé qué pone, Juan. @Juan Sotomayor, ay, Juan, vaya por Dios, Juan. Como echándole en cara, y es como, tío, no instrumentalices el asesinato a esas mujeres muertas para llevar tu odio o tu beef a otra persona. O sea, ¿en qué momento una persona que además Pedro Ballín capta muchísima atención? O sea, quiero decir, porque es periodista. Entonces, de ese citado luego llegaba Ana Iris Simón, citaba por encima también picándose con él, y yo decía, pero todas estas personas han entrado en un delirio colectivo que es terrible, y que estáis hablando de un tema que pues, probablemente hay una familia rota, estén pasando un montón de cosas. O sea, es que... Y entonces me parece asqueroso, y ya está, vengo a decir esto como si fuera socialdemócrata aquí, pero no puedo más con la cultura del beef. Me parece que ya hemos superado esa pantalla a unos niveles que no se puede más. Amiga Date Cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz. Bueno. Y con Rob Román, André Ignat, Nacho Medina y Joana Girona. Estamos todo el equipo aquí y estamos muy contentas. Sí. Lo de hoy son unas jornadas, es un simposio. Inauguramos simposio, las primeras jornadas, Amiga Date Cuenta, de La Muchacha Excelente. Así estamos, igual que porque es un chico excelente, pues porque es una muchacha excelente. Son las muchachas excelentes las que tenemos aquí en nuestra mesa. Sí, hoy venimos a hablar de la excelencia y hemos traído a dos personas con las que pensábamos, si vamos a hablar de esto tenemos que traerlas a ellas porque son dos mujeres excelentes a las que admiramos muchísimo. Por un lado tenemos a Mar García Puig, escritora, editora, amiga, amiguer, aquí ha venido a hablar de Pilates, ha hablado de los Oscars, de Poor Things, la hemos tenido también cuando sacó su libro Esa cosa de tinieblas, Ayotante Anabros, es que se me mezcla el catalán y el castellano, que lo tenéis, Esa cosa de tinieblas en debate y Ayotante Anabros en La Magrana, y después tenéis también la novela autoficcionada La historia de los vertebrados, que la tenéis en Random House y La Magrana también, traducida al inglés y se acaba de traducir al francés. Enhorabuena, Mar. Muchas gracias. Ha salido en Francia el mismo día que Las abandonadoras de Begoña. Estamos mano a mano el mismo ahí. día. Sí, Dos mujeres excelentes saliendo al mercado francés. Ahí las francesas que tiemblen. Exacto. Y también tenemos aquí a Sira Venoza. Sira es nueva. Sí. Amiga y amiguer también, ella es filósofa, hace muchas cosas y todas ellas muy interesantes. Dirige la colección La Casa dels Clàssics, el festival Clàssics, que este año lo ha petado fuerte en Barcelona. Y después ella lleva la filosofía a lugares extraños. Por ejemplo, a los MBAs de ESADE. Por ejemplo, a las cárceles. También. Explícanos esto. Bueno, yo creo que se explica por el hecho de que soy hija de padres separados que durante mucho tiempo no se hablaban entre ellos. Y sufriendo el problema que implica la falta de diálogo entre personas que deberían hablarse y viendo cómo eso nos hace más pobres como personas, pues poco a poco fui viendo colectivos, encuentros insólitos que me daba la sensación de que si los provocaba el mundo iba a ser mejor. Y como profesora de SADE, eso ya lo estaba haciendo con los directivos de MBA, etcétera. Pero un día me di cuenta que era muy absurdo que los estudiantes de Derecho terminaran la carrera sin haber tenido ningún tipo de contacto ni de conciencia de cómo son las cárceles en este país y qué implica aplicar el código penal que ellos solo memorizan a una persona y cómo lo vive esa persona cuando, si es un juez, pues le mandan a la cárcel, ¿no? Y entonces, hace más de 10 años, se me puso entre ceja y ceja que tenía que hacer un curso para los estudiantes de Derecho, pero en la cárcel, en el que los participantes fueran la mitad estudiantes y la mitad presos. Bueno, eso empezó en 2014, se convirtió en un documental que ganó en la Seminci y luego me vino la escuela judicial a decirme, nosotros también queremos. Y entonces desde el año 2020 lo hacemos también con jueces, exactamente lo mismo. Y son 3 meses en los que un día a la semana juntamos pues, a personas privadas de libertad y estudiantes de Derecho o jueces
ahí en la cárcel a reflexionar, a filosofar como se hacía en la antigua Grecia, o sea, hacer diálogos socráticos sobre el amor, sobre la felicidad, sobre la justicia. Y también organizas cenas socráticas con unas normas súper específicas. Sí. ¿Cómo va eso? Dentro del Festival Classics, este año pasado lo hicimos por primera vez y bueno, es un poco replicar cómo se hacían los diálogos socráticos en la antigua Grecia, que siempre eran, bueno, en ese momento solo estaban invitados los hombres, que eran los únicos libres. Hoy, obviamente, nuestros encuentros socráticos son para todos, todas, todes. Y sobre todo la gracia es que ocurren alrededor de una copa de vino, porque en Grecia el vino era uno de los elementos que te daba acceso a la ciudadanía, ¿no? A la condición de ciudadano, era muy importante. Y entonces es todos con una copa de vino, solemos invitar a un anfitrión, que puede ser un pensador, un escritor, etc. Y entonces, pues este otoño pasado hicimos uno con David Caravén, con Ana Punsoda, con Carlota Gurt, para hablar sobre el deseo, con una copa de vino y bueno, con ese invitado especial que nos hacía reflexionar, en este caso, sobre el deseo. Y son muy fascinantes estos encuentros. Muy bien. Tú tienes también un libro breve, Pensaments impurs, sobre que da vueltas a la idea de la pureza. Hoy venimos a hablar, como ya has dicho tú, de la excelencia, que son ideas que están de alguna manera relacionadas. Y ya lo sabéis que este programa lo planteamos un poco contra la excelencia, ¿no? Porque, por ejemplo, los regímenes totalitarios son palabras que siempre tienen en su vocabulario, la excelencia, la pureza. Sí, bueno, y que se planteó inicialmente por a ver cómo se plantean las cosas por los cotis. Por los cotis, por un coti que le sucedió a Mar, ¿no? Sí. Venga, va a contarlo. Sí, ¿no? De ahí surgió, porque tú estabas hablando con una persona que te estaba hablando, una persona de izquierdas, de ideales comprometidos, famosa también por esta persona del mundo cultural, sí, ¿no? Por ser una persona comprometida, y te estaba hablando del colegio de sus hijos. Y era un colegio privado, elitista, y te lo justificó porque persigue la excelencia, ¿no? Este colegio. Claro, los voy a llevar allí porque ese cole es el de la excelencia. El de la excelencia. O sea, sí, había como una justificación de por qué no iba a la escuela pública y pues la justificación fue la excelencia, ¿no? Y entonces Begoña allí hizo ding, 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 ding y le vino. Vamos a hacer un programa sobre la excelencia. Y tú recordaste también anécdotas tuyas propias, ¿no? Claro, yo me acordé también de una persona que yo conocí hace mucho tiempo y también había estudiado en una escuela pública, pero según esa persona fue seleccionada, fue captada por el Opus Dei para ir a la Universidad de Navarra. Y entonces cuando me lo explicaba me decía, no, si yo no soy del Opus, ni siquiera soy religiosa, pero claro, es que ellos seleccionan la excelencia. Yo pensé, hostia, se está refiriendo a esta persona a sí misma como excelente, como producto de la excelencia. La gente va muy fuerte. Claro, y entonces ahí empezamos a tener una conversación sin micros. Ahí ya pasamos socráticas. Y ahí ya pasamos a ser socráticas. Íbamos en un taxi, yo creo, por la FIL o después por México. Y entonces empezamos a decir, claro, es que la excelencia... ¿Cuántas tropelías se cometen en nombre de la excelencia? ¿Qué paralizante es la excelencia para los creadores? Sí, y qué cansada también debe ser la excelencia, ¿no? Y de todo esto venimos a hablar aquí, cada una trae sus puntitos y todo, y vamos a ir viendo. Bueno, yo estoy muy emocionada, no voy a parar de repetir este programa porque Rob Roman, por fin, técnico de este programa, persona que tiene más paciencia que nadie en este estudio, llevamos meses diciéndole Rob, porque Rob es un compositor musical también y hace paisajes sonoros como este que estáis escuchando. Y él nos había puesto cosas suyas y nosotras nos encanta esto, por favor. Rob, lo ponemos en el programa, cédenos. Como nos gustaría que estuvieras ahí dentro también, tu música. Nos queremos apropiar de tu talento totalmente para nuestro terreno. Esto ha durado meses. Y hoy, al llegar al estudio, me ha dicho, venga, hoy lo ponemos. Hoy es el día. Hoy es el día. Así que a partir de ahora vais a escuchar todos los separadores de Rob Roman, persona muy querida. Persona excelente, muchacho excelente. Y pues ya está, pues eso, que ya lo sepáis, excelente. Que ya lo tengáis allí y que ahí Rob Roman, ya Artist Forever. Bueno, la búsqueda de la excelencia. Vamos al tema, chicas. Vamos al día. En el arte,
O sea, tú dices que puede ser muy paralizante. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, porque si tú buscas la excelencia, al final no vas a hacer nada. O sea, ¿tú crees que el hecho de intentar ambicionar eso, la excelencia. Más que... No, puede paralizarte, depende de cómo de cómo lo muevas. Claro. Tampoco queremos hacer una apología de la chapuza. No sé qué opináis vosotras al respecto. No. Sí, justamente es que el reto constante es, por un lado, la palabra excelencia ya nos horroriza y estamos cansadas porque la cargamos como un peso tremendo, porque encima nos pesa en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Y ahora, ya, bueno, la anécdota que acabáis de contar ya es lo último. Bueno, claro, porque yo diría que para nosotras, en nuestras vidas, esta fijación por la excelencia nos ha llegado más tarde, pero no como niñas. Yo no recuerdo como niña que nadie... te obligara a ser excelente. No, que hubiera esa presión, sí por las notas, pero no esta cosa cosificadora, ¿no? De una educación para hacer niños excelentes. Pero esto se dice, ¿no? En el mundo, en el ámbito de la educación de élite. Bueno, tú das clases en ESADE. Sí, y es muy cosificador de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo estoy de acuerdo que creo que llega más tarde y que al menos... Antes no llegaba tan pronto. A mí ayer me sorprendió porque me apareció como una portada antigua del New York Magazine de hace 30 años que hablaba de los niños que ya decían, pero que en la guardería ya los padres estaban preocupados por qué tipo de guardería elegir para que pudieran ir a Harvard, ¿no? Y esta cosa yo no sentí, realmente, yo no me preocupé por, hostia, Noelia, ponte las pilas, hasta que hice la selectividad y dije, me faltan décimas, tengo que subir la media, ¿no? De cara a la SL, pero no tuve una sensación tan temprana de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero yo creo que el marketing no estaba tanto antes como están en nuestras vidas y, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no? Cualquiera que se pasea por las páginas web de las escuelas privadas concertadas, constantemente se habla de la excelencia, lo cual es muy excluyente, porque si todas las escuelas, ¿no? tienen la excelencia, ya no tendría sentido la existencia todo de es ese tipo de excelente, escuela, todos somos excelentes. Entonces tiene un punto muy antidemocrático también, ¿no? Sí. Y entonces creo que esa es la diferencia, que sean ya descaradamente conceptos muy de marketing, ¿no? Porque la excelencia se ha convertido en algo muy de marketing, han entrado en el sistema educativo de una forma descarada y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Antes a lo mejor había más vergüenza al respecto. Me encanta esto. Sí. Me encanta. Mira, yo pensaba mucho en este programa cuando lo estábamos viendo, cuando lo estábamos pensando, cuando vi la actuación de Rosalía. Para mí es un personaje de la cultura pop que viene a colación de este programa porque la actuación que hizo el sábado de los Brit era una cosa excelente. Realmente esta sensación de ver, que me recordó mucho cuando fue a los Goya y hizo aquella canción con la canción de los Chichos, ¿no? Si me dan a elegir, y fue como con un coro detrás y todo el mundo también se queda maravillado con estos fenómenos, ¿no? En los que todo el mundo, nadie puede negar que haya habido una cosa excelente. ¿Ves? Ella no creo que sea una artista a la que la búsqueda de la excelencia la paralice. Sí que la motiva. No, la motiva, sí, la motiva y incluso quiere superar ciertas barreras, ¿no? Y que también yo creo que hay una relación un poco sadomasoquista con la excelencia, ¿no? O sea, yo aquí la única idea que quiero traer a este programa es que creo que la idea de la excelencia está muy atravesada a las que nos han socializado como mujeres, porque no es lo mismo. Begoña y yo estamos también muy obsesionadas estos días con el libro de La chica más lista que conozco, de Sara Barquinero, que saldrá la semana que viene. Y yo vengo a decir aquí que creo que la excelencia está muy atravesada por la vergüenza de clase, ¿no? Por el género y por la clase. Sí, exactamente. Y que hay mucho sadomasoquismo. Y yo creo que, bueno, entre el libro de la entrevistada que tenemos hoy, de Maite Gámez Molina, que después lo queremos comentar con ella, y con el de Sara Barquinero, creo que ahora mismo se está contando cómo esas mujeres que llegamos a la universidad, que fue el punto en el que muchas nos dimos cuenta de esa necesidad de ser excelentes en algo, ¿no? De cuando ya llegas un poco a tu vocación, pues que ahí la vergüenza de clase te atraviesa y esa cosa hace que tú te esfuerces. Como sabes que tienes unas carencias de un capital cultural, tú hace que te esfuerces muchísimo más para demostrar a todo el mundo que pues os vais a cagar, yo aquí puedo hacer todo como vosotros y puedo ser la más lista, y a través de esa excelencia de las buenas notas o de conseguirlo, lo vas a tener, ¿no? Porque también hay esta cosa de que llegas a la vocación y llegas a tu trabajo de la vocación, y creo que
cuando llegas al trabajo y quieres ser excelente en ese trabajo, que es el trabajo soñado, porque una cosa es el trabajo soñado y otra cosa es el trabajo peaje, ¿no? Para tu vocación. Que el trabajo peaje puede ser, es súper válido, yo creo, y es el que hace que el mundo sea rutina, que todo rule, ¿no? Y que todo funcione, y que menos mal que existen los curros peaje y que estén súper bien pagados y todo, ¿no? Pero yo pienso muchas veces, y yo soy capaz de detectar a la persona que ha llegado a su trabajo soñado sin pasar por los trabajos peaje y qué relación tiene con la excelencia. ¿Cómo me refiero? Si tú has estado trabajando 12 horas en una feria, currando campañas de Navidad en el Corte Inglés, y has estado haciendo otras cosas antes de llegar a tu trabajo soñado, te relacionas con la excelencia y con el trabajo de otra manera. Yo porque lo puedo detectar. O sea, es que yo digo, esta persona no ha trabajado en otra cosa que no sea esto. Lo veo, o sea, es como que lo ves y lo percibes, ¿no? Y también hay esta cosa de que tú ya sabes, cuando tú llegas a la excelencia, el de la vocación, que cuando tú vienes, esto Brigitte Vasallo lo llamaba, nosotros le llamamos el síndrome de Andrea Zuckerman por sensación de vivir, porque Andrea Zuckerman en esa serie era una tía que estaba en el instituto y sabía que no tenía las mismas condiciones materiales que sus compañeros de clase, ¿no? Esto Brigitte Vasallo luego lo llama las que venimos de pobres, ¿no? Que es el hecho de que a ti te pase algo en la vida y tú no conozcas a una abogada o no conozcas a una doctora o no conozcas a gente y tal. Mi tía Rosario siempre me dice: niña, tú tienes que tener amigos hasta en el infierno. Y es verdad, hay que tener amigos hasta en el infierno para que te ayuden en momentos y todo esto. Y entonces yo creo que la excelencia no se puede explicar en las mujeres, y sobre todo en una generación de mujeres que han llegado a sus trabajos supuestamente soñados a través de esa vergüenza de clase y esa sensación de falta de capital cultural heredado o todo eso. Entonces eso provoca una sensación de sadomasoquismo, de esforzarte al máximo. Y esto es lo que yo quería contar. Ya está. Sí, venía pensando algo parecido estos días, porque cansada de esta presión que cargamos por la excelencia, pensaba, igual una de las formas más interesantes de rebelión ahora mismo sería decir, ya basta. O sea, claro, seamos mediocres. Sí, que ha sido un debate, de viva la mediocridad, que las mujeres se puedan permitir ser mediocres. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Ira? No sé, no me venía la palabra mediocre, pero sí me planteaba a mí misma, bueno, el dejarte ir, ¿no? No esta cosa tensa, controlada, constante de hacer siempre las cosas perfectas o excelentes. Y pensaba, la rebelión sería dejarte ir, ¿no? Y poder ser una mamarracha un rato, un desecho un rato, o mediocre, sí, no sé. Bastante, sí. Pero claro, entonces me di cuenta, claro, pero ese es un privilegio que solo tienen los ricos y las ricas. Si tú tienes el dinero o has recibido el amor suficiente como para no necesitar hacer las cosas bien para que te den dinero o para que te quieran, no te puedes permitir el lujo de ser un mamarracho o una mamarracha, ¿no? Tienes que estar en esa cursa que decías de intentar hacer las cosas siempre mejor para, bueno, eso, para poder sobrevivir o para que te quieran, que las dos cosas las necesitamos, ¿no? Y para demostrar que ese pequeño lugar que te has hecho, te lo has merecido, te lo has ganado, claro. ¿no? Porque no se trata de llegar, sino de mantenerte. También. Y que la sensación no acaba nunca. Yo, mira, cuando salió el libro, Delia Rodríguez, que es también amiga y amiguer y tal, me mandó un audio hablando del libro y ella me introdujo un concepto que yo me repito mucho en la cabeza, que ella me dijo: qué guay tu libro, cuántas referencias, tal, y no sé qué, pero igual Noelia no te hacía falta tantas referencias, porque me dijo, mira, y me contó una historia suya propia que no voy a compartir aquí, pero ese concepto del no hace falta, a mí se me ha quedado en la cabeza y estuve pensando, le digo, claro, es que hay veces que no hace falta. O sea, quiero decir, no se trata de que tú seas peor o que lo hagas peor o que lo hagas sin ganas o todo, pero hay veces que tienes que saber valorar y decir, bueno, pues aquí igual lo voy a hacer súper bien, pero es que aquí igual no hace falta que sea la mejor todo el rato o que intente hacerlo lo mejor posible y todo. Que hoy envías un texto que es un poco peorcillo, no hace falta. Y yo me digo eso y el cuerpo descansa, te lo juro. Sí, pero tú lo sabes también cuando has enviado una cosa súper debajo de tus posibilidades y no estoy segura de que descanses. Yo no descanso. Tú no descansas. Yo no descanso, ya sabes que no. Yo pienso, mira, hay muchísimo contenido, Begoña, en el mundo. O sea, la gente le va a llegar en un momento, igual ni llega ni lo lee y tal. Y todas estas vueltas que tú le estás dando ahora, ¿hace falta? No hace falta. No hace falta. Yo le doy gracias aquí a Delia. Delia, si lo escuchas, gracias por decir esto. ¿Cómo lo veis vosotras? A mí lo que me pasa con la palabra excelencia, yo soy muy pesada con las palabras porque soy lingüista, entonces la palabra excelencia tiene un componente, y de hecho ya ha salido aquí, ¿no? Mejor, mediocre igual, tienen un componente relacional y jerárquico. O sea, excelencia, si vamos a la etimología, ¿no? Viene del latín excelentia, que es cualidad del que sobresale.
y eso de excelere, que es elevarse, sobresalir, ¿no? Entonces hay una jerarquía y por tanto ya es excluyente, ¿no? No es intentar hacer una cosa bien, ¿no? La raíz de la palabra y la conserva, y de ahí por eso que la gente diga yo voy a esta escuela porque hay excelencia y en otras no las hay, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con mediocre, que a mí es una palabra que no me gusta nada, ¿no? Vale. Porque mediocre, primero, ¿no? Igual que excelencia, se pone en un plano, ¿no? Si tú sabes ver que algo es mediocre es porque seguramente tú no lo eres, ¿no? Ya. Y si sabes ver... Entonces, me parecen... En inglés está esta fórmula good enough, que la utilizaba Winnicott para hablar de las madres, de good enough mother, sí. ¿no? que está bien, Sí. porque es mejor que mediocre, es suficientemente bueno. Exacto, Sí. ¿no? Y es suficiente para lo que es, ¿no? Sin comparación. Está claro que siempre vamos a tender a compararnos, ¿no? Pero cuando hablamos de excelencia, cuando hablamos de mediocridad, es que nos estamos situando en el equipo de la excelencia Claro, y no total. en el equipo de la mediocridad, ¿no? Entonces, para mí es un concepto que es de derecha, es neoliberal y que hay que erradicar y criticar porque es excluyente, es antidemocrático y... Mara ha puesto en sus notas, la excelencia es masculina y fascista. Sí, fascista creo que no, pero No, lo pues añado. mira, Lo acabo de subir lo añado bien a gusto. Y investigando para esto, o sea, buscando Sí. referencias y tal, me encontré que Excel, el programa de Bueno. hoja de cálculo, que hay más neoliberal que eso, Ya. viene, el nombre se puso por eso, por excelencia, porque se llamaba Odyssey, en un origen Mucho mejor. mucho mejor, Cosa donde va a América. parar, no una cosa Porque traer un Excel me habría es- aficionado. lo es. sabría- Tú harías Odyssey. Sabría cómo funciona si se llamara Odyssey, pero cuando le pusieron Excel dije, por aquí ya no, pasa. No, por aquí no. Y le Esto pusieron, es androcéntrico. ellos reconocen que le pusieron este nombre porque querían demostrar que era superior a los otros programas de hoja de cálculo que había, ¿no? Entonces me pareció poesía pura, ¿no? Hombre, y además que Ya es está todo dicho. el Excel es el programa que domina casi todo, ¿no? Claro. O sea, que es un terror que yo tengo porque si yo no tengo excelencia en algo es en Excel. O Yo sea, no tampoco, yo tengo tampoco sé, ni idea. no Es sé, un no mundo sé. para mí como... Y admiro mucho a la gente que se puede organizar por Excel y tal. Tengo amigas que tienen Excels de restaurantes. gastos. No, pero que pasan de necesitas ya. una persona que te arregle el grifo. Pues mira, y que tenemos no ahí Excel. metidos fontaneros, Wow. tal, no sé qué, como cosas para Sí, 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 pasarnos. sí. Pero es el Excel. Y yo digo que, mira, ellas, qué majas. Pero sí, es este dato que me fascina. Sí, Lo del Excel lo explica todo. Refuerza totalmente tu teoría. Y luego, otro dato que vengo a traer yo aquí es que los diputados, que tengo alguna experiencia en eso, Claro, tú has sido son diputada, tú has sido excelencias. excelencia. Yo he sido Claro. excelencia, ya me Pues lo han claro. quitado. Ya no. Cuando ¿Cómo vieron todo llevabas? lo que pensaba, me lo quitaron. No, me fui yo. ¿Quién te llamaba No me excelencia? echan, me voy. Porque yo tengo una amiga jueza, otra muchacha excelente, Ana Castán, que ahora es magistrada, y claro, sus compañeros están obligadas a Sí, llamarle sí. excelencia. Allí, por y esto a mí ejemplo- me peta la cabeza, porque pienso, ¿cómo debe ser que la gente con la que trabajas, con la que tomas café, que te presta un tampón, te llame Sí, excelencia? sí. Es que es muy loco. Y ahí se ve como muy claramente el tema jerárquico, ¿no? Porque de hecho, además, tú eres excelencia sin haber hecho nada ni demostrado Nada. nada. O sea, tú entras por la puerta y eres excelencia. Entonces, la policía que está en la puerta, que por lo que sea, a mí siempre me pedían la acreditación, no captaban que la excelencia, había gente que entraba directa y me decían, ¿dónde va? ¿Dónde vas? Soy excelencia. Soy excelencia Oiga. también. ¿Qué está pasando aquí? No les quedaba claro. Pero no, pobre, se llama mucha gente, pero vamos, que no cumplía mucho, yo creo, ¿no? Con el prototipo de excelencia. Claro. Si te llaman desde los bedeles, que compartes con ellos muchísimo, pues los bedeles conocían a mis hijos, me preguntaban por mis hijos, tal, pero, y yo por los suyos, pero me llamaban excelencia. Ujú. Y da Están igual que obligados a hacerlo. y tú les dices no, da igual, te siguen llamando excelencia, ¿no? O sea, tus compañeros en el Congreso, que son muchísimo más que los diputados, te llaman excelencia, ¿no? Entonces ya solo eso, ¿no? El concepto de excelencia excelentísima, ¿no? Sí. Que ya es, bueno, ¿no? El, Ya no, el- pues el que debe ser- superlativo ya muestra, ¿no? Solo, ¿no? Que no todo el mundo puede Puede. ser excelentísima, ¿no? Claro. En la qué fuerte. sociedad. Sí, yo estoy contigo, que el problema es la dimensión competitiva del término. Y me has hecho pensar en esta frase de Rafael Sánchez Ferlosio, que decía, lo humano no es competir, lo humano es ocuparse con las cosas. Y entonces yo creo que eso liga muy bien con lo que comentábamos, por ejemplo, aplicado a la escuela, ¿no? En la educación,
podemos entender que los padres y las madres nos preocupemos porque nuestros hijos adquieran conocimiento, porque sabemos que es uno de los grandes placeres de la vida que nos hace mejores, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido que me preocupe por la educación, pero que eso implique el preocuparme porque mi hijo y mi hija adquieran esa maravilla de la vida y crezcan como personas, ¿no? No que sean superiores a los demás, ¿no? Y en cambio parece que la preocupación ahora mismo es que sean los primeros, ya no de la clase, sino de la sociedad, ¿no? Los que salgan ganando de esta competición, cuando la gracia sería el alimentar la curiosidad para que desearan hacer las cosas bien, ¿no? O sea, para mí lo interesante debería ser el que nos comprometamos con las cosas, no en ese competir unos con otros, sino yo me ocupo, me preocupo y me comprometo a hacer aquellas cosas que a mí me mueven, hacerlas bien, por el placer de hacerlas bien, no por ganar a nadie, ¿no? Sí, total. Es así. Decíamos antes la idea esta de que los regímenes totalitarios aman la excelencia y la utilizan como justificación para sus crímenes. También, por ejemplo, la eugenesia sería la excelencia genética. Sí. Eliminar todo lo que es impuro y lo que es imperfecto. El fascismo del cuerpo del que hemos hablado aquí muchas veces. Sí, o sea, es una idea fácilmente instrumentalizable para hacer el mal también, claro. ¿no? La excelencia. La persecución de la excelencia. Sí, la obsesión por la pureza. Yo en el libro No consentir els pensaments impurs lo que hago es precisamente una indagación en ese término, ¿no? La idea de la pureza en Occidente se sitúa en Platón, pero Platón la ubica en el alma, o sea, la idea de tener un alma pura. Y luego ahí llega el drama occidental, que es San Agustín, que después de llevar una vida que es mucho más interesante que su vida anterior a la conversión, que fue una vida pues, que experimentó con la vida. ¿Qué hizo San Agustín? No sé nada de él. Bueno, nada, San Agustín era un poco crápula. Era vividor, digamos. Vale. Era vividor, Disfrutón. Disfrutón, exacto, disfrutón, hedonista, disfrutón. Y llega un momento en el que se ilumina y se convierte. Y a partir de la conversión... Coñazo. Bueno, pero tremendo. Porque, o sea, es un autoodio a su cuerpo. O sea, él escribe: Dios, purifícame de mis impurezas y de mi sordidez. O sea, le da asco su cuerpo y su carne. Y eso es lo que va plasmando en el catecismo, ¿no? Y este asco y este odio a la carne y esta obsesión. Esto viene de San Agustín. Sí. Vale. Y claro, eso hace que progresivamente vayamos viviendo ese rechazo a la carne, que por definición es impura. O sea, los humanos somos impuros, ¿no? Somos sucios, somos... bueno, no hace falta ahora enumerar en qué somos sucios, ¿no? Pero... y entonces, de alguna manera, para mí, van en paralelo esa obsesión por la pureza, ese rechazo de la carne como algo que se pudre, que es finito, que huele mal, que suda, etc. Esa fijación en lo espiritual, que puede ser perfeccionable y que no huele mal, ¿no? El espíritu no huele mal. Eso va en paralelo con la fijación por la perfección. Claro, si aquí le unimos a que ese rechazo de lo imperfecto e impuro del cuerpo y esa fijación con la perfección, le unimos los avances tecnológicos y científicos, ya la tenemos liada con el capitalismo. Claro, entonces es que ya nunca llegamos y bueno, siempre, en alguna medida, siempre estamos insatisfechos o nos damos asco. Es que yo creo que ha llegado un punto en el que, claro, estamos tan rodeados de excelencias o perfecciones que en realidad son falsas, que cuando nos miramos nos damos asco. Claro. Pero tal cual lo dices, ¿eh? Yo lo pienso mucho ahora, que yo estoy muy traumatizada. Esto es un poco, hablando de estos términos, pero con Demi Moore y esa excelencia corporal que supuestamente está ¿no? consiguiendo a los 63 años con esta imagen totalmente irreal, pero que en redes están diciendo que no, hay gente que lo aplaude, o sea, cuando ¿no? La mayoría es que grima porque ya es un delirio. Es un delirio total, pero que como está, ¿no? Esta cosa de cuando la tecnología y el capitalismo han entrado de la mano y ya podemos y hemos buscado la excelencia corporal, la excelencia es que las mujeres también, madre mía, corporal, ¿no? Las más listas, las más guapas, ¿no? Las más limpias, como diría Ana Pacheco. Todo aquí, pues es fuerte, o sea, es que es eso.
Es tal cual. Es muy cansado. Es muy cansado. Es muy cansado. Tú en el guión, Begoña, habías hablado de una cosa que yo quiero abrir este melón también, de los comportamientos cuando se excusan porque vienen desde entornos desde la excelencia, ¿no? Ajá, o sea, cuando y cuando lo estábamos preparando también hablabas de CREA, que es que nos obsesiona Sí. bastante ese caso. Para quien no lo conozca, se han hecho muchas publicaciones sobre este departamento de la Universidad de Barcelona que funcionaba como una secta. Ujú. Y sobre todo en el centro tenía este catedrático Ramón Flecha, abusador, abusos sexuales, abusos de poder. Es un caso muy amplio que ha afectado a varias generaciones de investigadoras, sobre todo. Podéis encontrar mucha información al respecto. Y nos llamaba la atención que las siglas de CREA es Center for Research... Community of Researchers on Excellence on Excellence for All, que incluía la palabra excelencia, que venía a cuento de nada. Terrorífico. Es terrorífico y es a lo que lleva a pensar, ¿no? Y yo he pensado mucho también en esto, en cómo con los documentos de Epstein, esto lo hablaba Conchita Ruber, que también pasó por aquí por el programa, mucha gente no se ha indignado con, yo qué sé, con Bill Clinton y tal, y todo el mundo tal, pero que Noam Chomsky estuviera en los documentos y que una persona que supuestamente ideológicamente, ¿no? O sea, excelente, ¿no? Para según que un pensador, ¿no? Como esta cosa de cómo puede ser que Chomsky estuviera ahí metido o que quisiera ser de la crew, ¿no? Y que incluso utilizara ese lenguaje como... Yo creo que esto era una cosa de masculinidad acomplejada, ¿no? Incluso Woody Allen y otros Claro. de los investigadores intelectuales que habían en los papeles de Epstein. Es esa cosa de los tíos, o el propio Stephen Hawking, Claro. ¿no? del tío nerd que de repente busca la aprobación del macho alfa, ¿no? Como de querer pertenecer a ese club. Sí, no, sí, está... O sea, De la masculinidad claro. viciada, ¿no? Porque les faltaba eso, ¿no? Claro, aquí hemos estado hablando de lo que nos toca, de toda la excelencia generalizada en femenino, pero ellos déjalos correr también, ¿no? Claro, pero socialmente, o sea, como que tú ya ves ese patrón porque tú ya te has hecho un trabajito de poder Sí. deconstruir a ese tipo de personas y tal, pero socialmente como que chocaba más a la Hombre, gente. claro, a mí me sorprendió también Porque, Chomsky, era en plan, pero pero chaval, tío, o si sea, tienes una tío. canción de Noam Chomsky se ha enamorado de ti. No sé, Digo, es como ¿quién es? que realmente parece que una persona que sea excelente, ya venga desde el mundo, ¿no? Desde la academia o desde otra, parece que no pueda Bueno, ser porque moral, no representaba haya una esto que fealdad, decía no haya una Sira, ¿no? fealdad, De la pureza también no haya una intelectual. fealdad moral, ¿no? Asociada como una fealdad moral a ese tipo ¿no? Como vienen de ese mundo que es más elevado, en teoría, la gente le cuesta creer más que puedan ser malvados o que puedan tener un comportamiento de ese tipo, ¿no? Como que en otros entornos ya creen que puede estar más viciada la cosa, Sí. pero que a la gente le sorprende que, hostia, académicos, ¿no? No sé, yo tengo esa sensación a veces, no sé si os pasa. Sí, es verdad que ha chocado mucho más y se ha criticado mucho más, pero también quizás porque son perfiles que se posicionan o tienen discursos éticos. Claro. Claro. O sea, sí, y que, digamos, sí, de alguna manera hablan de sus principios, ¿no? Entonces, si tú haces bandera de tus principios, que luego no los cumplas, se ve como algo mucho más grave que alguien que nunca tiene ningún tipo de discurso Ya ético entiendo. o moral, porque valores tenemos todos, ¿no? Pero el que hace el discurso... Claro, ahí ocurre también cuando la izquierda hace algo moralmente reprobable, nos enfada mucho más Claro. que cuando lo hace la derecha, que ya nos lo esperamos. Sí. ¿No? Yo creo que es un poco parecido. Son personas que se ubican en determinada disciplina o determinado discurso, cuando fallan, nos enfada mucho más, porque Claro. es tú no me falles. Hay Claro. otros que ya sé que Sí, me tú eras el fallarán. excelente. Tú, claro. Tú eras el excelente. Bueno, ¿qué os parecen estos
Paisajes sonoros. Paisajes sonoros de Rob Roman, que vamos a repetir hasta la saciedad, que son de Rob Roman. Queremos introducir una idea que aquí nos han puesto una alternativa a la excelencia. Sí, que ha apuntado Sira, que es interesante. Tú dices que la alternativa a la búsqueda de la excelencia esta obsesiva es pensar como un artesano. Sí, exacto. Es un poco en la línea de lo que decía del comprometerse con las cosas, ¿no? Y el artesano, ahí hay un libro muy, muy bonito de Richard Sennett, un sociólogo muy interesante, que se llama El artesano, y él precisamente cuestiona toda la evolución tecnológica, el cómo nos ha, digamos, instaurado la idea de que tenemos que hacer las cosas perfectas y que hay un modelo de perfección, que uno compite contra este modelo de perfección y bueno, y cómo eso va deshumanizando y quitándole personalidad a lo que hacemos y a su vez a nosotros mismos, ¿no? Y a mí todo eso últimamente me hace pensar, fijaros, me ha hecho pensar mirar los dientes de mi hija. ¡Ay! Tengo una hija de 7 años y por lo tanto le están creciendo los dientes de los definitivos, los definitivos, sí. Y le están creciendo todos torcidos. Ya. Sí, pobrecitas. Pero ves, ya digo pobrecita. Y el otro día le miraba la boca y pensaba, qué mona que es. Y quería como lamer sus dientes y besar sus dientes, porque me encanta. Son los dientes de mi hija. Claro. Y uno desde fuera diría, menudos dientes tiene, pero es monísima con sus dientes torcidos. Ya. Y eso me hizo pensar, ¿por qué yo puedo amar los dientes torcidos de mi hija? Y en cambio, si otra persona tiene los dientes torcidos, digo, ay, tiene los dientes torcidos. Sí. Y eso me hizo pensar en cómo sería interesante que fuéramos capaces de mirarnos y juzgarnos unos a otros como yo miro los dientes de mi hija, digamos, como todos miramos los dientes de nuestras hijas, ¿no? O hijos. Con ese amor de, eres tú, da igual, no tienes que ser un modelo de diente perfecto, no, eres tú y eres preciosa y precioso así como eres, ¿no? Entonces, no sé cómo podríamos imbuirnos de esta mirada hacia los demás y hacia nosotros, porque al final la peor es la que, lo que decíamos antes. A lo que te diriges a ti mismo, sí, claro, como mismo, podrías mirarte tú a ti y encontrar Exacto. Correctas tus cosas, sí, la voz censora. Es que yo creo que no hay peor voz que tu voz censora que tienes en tu cabeza. O sea, nadie te habla peor que como te hablas a ti misma. O sea, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y hay como mucha gente diciendo lo que si alguna de tus amigas te escuchara decir esa frase, te directamente diría, ¿pero qué haces, no? Pero yo me pregunto, con esto de la excelencia, porque yo es un debate que he tenido, porque luego cuando yo, este mes de marzo que han salido, cuando os he leído a vosotras, porque yo a las dos, a las tres, que sois excelentes para mí. Sí. A mí la excelencia de las demás me hace querer ser excelente también, ¿sabes? Pero luego hay este cansancio y esta cosa de no llegar, ¿no? Y hablar con compañeras también y con amigas que están siendo excelentes y que no pueden llegar más en la vida y digo, ¿y en qué momento vamos a frenar? Todas también, un poco, porque yo... No sé, pero a la vez qué guay lo que han hecho, ¿no? Y qué estimulante es para mí y cómo me ayuda a repensar cosas o cosas que a lo mejor, porque no se trata de que piensen como yo, ¿no? O sea, es que venga una persona y te ponga una idea que no te la había hecho ver de esa manera y digas, hostia, pues que me ha zarandeado y me ha dicho, pues igual, ¿sabes? No sé, y como esa cosa que me parece que en el fondo es muy motivadora también ver lo de los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, en redacciones y todo eso, no me gustan las redacciones competitivas y a mí esta cosa de vamos a poner a competir a todos entre sí, a ver quién tiene la firma y que tenga más cosas tal. Y digo, no, yo me rodearía, si yo fuera jefa, me rodearía de todas las mujeres listas que conozco, las pondría todas ahí porque para mí sería... Bueno, eso que intentamos hacer aquí. Claro, exacto, aquí traemos a todo eso, pero es también muy cansado a veces, ¿no? Y veo a muchas mujeres excelentes muy cansadas. Y es una duda que me asalta, ¿eh? Claro. Y que me planteo mucho. No sé si vosotras también con la vuestra, porque lo sois, aunque es una mirada androcéntrica, machista y todo esto, pero yo os considero muchachas excelentes. ¿Cómo trabajáis con vuestra propia excelencia? O sea, ¿cómo lo lleváis? Yo es que, y retomando lo del BIF que decías antes, yo, por ejemplo, estoy muy cansada también de los BIFs, o sea, lo apoyo completamente, pero estoy muy cansada
al menos. He de decir que Mar es la autora de la sección Odios Cotidianos y que me despierta muchas mañanas con su odio del día. Y ahora que además odia los beefs. Este es mi odio cotidiano. No paran para nada, ¿eh? Tengo a mi madre en el hospital y le digo a Begoña cada mañana. Desde el hospital te envío el odio cotidiano. Bueno, eso pero claro, los odios no paran. No. Pero una cosa, Perdón por esta indiscreción. No. Es que me encanta. Pero los odios cotidianos también son odios solidarios, ¿no? Por ejemplo, vale. odiar estos beefs, ¿no? De ir viendo cómo se va atacando constantemente a la gente, ¿no? Pero y atacando porque es mi pescado y porque no puedo salirme de este papel. Bueno, no es una cosa que tú puedes decirle a alguien que está haciendo algo mal porque no es bueno, porque no favorece a que haya otro debate o que se abran otras puertas. No es, esto es porque yo tengo este papel y como no puedo salirme de ese papel, pues voy a ir a por esto. Y eso es que no puedo más. Sí, que no es una cosa socrática, ¿no? Sí, como exacto, las cenas esas a las que queremos ir. Sí, por favor, yo quiero vino también. Sí. Sino que, por ejemplo, yo lo veo mucho con los escritores hombres. No todos, not all men, pero se pelean de una forma que nosotras no nos peleamos. Ya. Aparte, públicamente, es que ya no tienen ni ningún pudor, ¿no? Y se pelean de una forma que realmente hay una competición, ¿no? Y lógicamente todas nos comparamos. Y todas, ¿no? Y además en un sector que está atravesado por la precariedad, ¿no? Y que entonces pues te vas comparando, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo sobrevives? Donde hay tantísimos libros y todas queremos que nuestros libros se lean, ¿no? Pero al final yo tengo una muy buena amiga que siempre cuando le digo, oye, pues, ¿no? Como me compara y me dice, tú tu caminito, que es un poco lo de Sánchez Perlosio, ¿no? Sí. Tú tu caminito y tu labor. Y luego yo lo veo, que nosotras nos apoyamos, compartimos nuestras inseguridades. Ellos comparten sus inseguridades, en Twitter no, lo mejor, pero en Twitter no. Y en privado no tanto, porque nosotras tenemos muchas ocasiones de encontrarnos a veces, ¿no? En programas, en congresos, en jornadas, nos encontramos en sitios y existe, o sea, tampoco vamos a hacer aquí ahora un esencialismo, pero existe una comunidad. No, porque también hay mujeres, y hay muchas que nos caen fatal y con las que no nos queremos estar asociadas porque ideológicamente no o por lo que sea no nos interesan y estupendo, que les vaya súper bien, pero no se trata de que todas aquí cogidas de la mano y que bien, no se trata de eso. Y podemos tener debates con escritoras, pero desde un punto de vista no tan de beef, sino un debate más sólido, ¿no? Y el problema es cuando, perdona que te he cortado, si te quieren sentar, cuando te quieran sentar con otra persona que saben que es un poco contraria, que dices, es que van a buscar un beef que yo no quiero entrar ahí, ¿no? Sí. O sea, que igual tú te sentarías a hacer con ella una cena socrática, hablarlo, pero en los términos en los que los medios lo plantean o cómo se plantea hoy el debate, es el de tu caminito, el otro, y no hay encuentro. Sí, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez me invitaron en una universidad a tener un debate con Soto y Bars sobre la censura y la libertad de expresión. Entonces, yo no quise ir, ¿no? Porque además ahora parece que tenemos que ir a todas partes y no se meten con nosotros, ¿no? Con nosotras. Yo no quise ir porque me parecía que era un debate muy viciado. Kelly y yo solos en una hora, o sea, clarísimamente a dar el show. Me iba a arrasar porque hay una serie de proclamas, ¿no? En las que yo no podría profundizar y que a lo mejor requieren de una conversación más pausada y no de soflamas, que es para lo que da una conversación como la iba a plantear él y en una hora en una universidad, ¿no? Que requería de algo más, ¿no? Y no quería que se me escapara un momento, me ha parecido preciosa la idea de los dientes. Sí. Y hablando de Not All Men, voy a defender aquí a Bad Bunny, que no sé si habéis visto ese vídeo en el que dice que se arrepiente mucho de haberse puesto carillas. Ah, sí, lo vi. Porque echa de menos sus dientes imperfectos. Sí. Y yo que estaba... Y que ya no puede sacárselas, porque no puede sacárselas. Y yo que fantaseo siempre con la idea de las carillas, ¿no? Y de repente Bad Bunny diciendo, no os pongáis nunca carillas, ¿no? Y celebrar vuestros dientes imperfectos, pues me ha recordado a esta idea es verdad. Y quería tener un momento para Bad Bunny. Muy bien. Sí. Vivimos en un entorno también y en un país, le quieras llamar como le quieras a estos países que habitamos, bastante tendentes a la chapuza. La chapuza es estructural, mediterránea, y la chapuza tampoco es a lo que aspiramos, ¿no? O sea, no es lo contrario de la búsqueda de la excelencia. Yo creo que no son antónimos, que no es lo contrario, ¿no? Y esto me recuerda mucho, ¿no? En términos de crítica literaria, filológicos, ¿no? La novela redonda, ¿no? Es una novela redonda. Es una novela redonda.
pues yo personalmente no quiero escribir una novela redonda, Nadie. se la dejo a ellos, porque siempre las escriben ellos las novelas redondas, ¿no? Se las dejo a ellos, ¿no? Y No nos estas novelas interesa. que cierran, ¿no? Que tienen una conclusión, que yo os recuerdo que una persona que la aprecio mucho, pero que leyó la historia de los vertebrados y me dijo, es que no me queda clara cuál es tu tesis. Y pensé, pues bien. Claro, hecho bien. muy bien. Sí. Exactamente, muy bien, Claro. exacto. Entonces Sí, sí. tampoco es, ¿no? Porque ahora también hemos entrado al punto de contentarnos completamente con nuestras contradicciones. Todos somos contradictorios, ¿no? Y parece que es una coartada ya casi, ¿no? Todos somos contradictorios, todos somos imperfectos, ¿no? Y ahí vamos, Claro, vamos soltando mierda, Y ahí ¿no? vamos perdonándonos. Sí. Y vamos dejando cadáveres, hay mis contradicciones, hay mis Ay, imperfecciones, ya. ¿no? Hay que encontrar ahí también un equilibrio, ¿no? Sí, una responsabilidad también a veces, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Lo difícil es el equilibrio, totalmente. Porque sí, no es ni esta obsesión por la excelencia y la perfección, que es un sinvivir y un sadomasoquismo y un maltrato, pero a la vez tampoco dejar pasar la vida, ¿no? O sea, también grandes cosas que hemos hecho en la humanidad vienen a raíz de este deseo de mejorar y de hacer cosas. O sea, y no sé, la naturaleza cuando crece, hay ahí como una pulsión para crecer. Pero ¿cómo separar la idea de crecimiento, es decir, no dejarnos tiradas en el sofá de por vida y que la vida nos aplaste o nos arrastre, ¿no? Sino el hacer, o sea, el usar esto que nos ha sido dado, ¿no? Pero no para competir con otros, no para ser perfecta o ser excelente, sino, no sé, quizás como para ir descubriendo qué es lo que puedes decir, o sí, ir descubriéndonos quizás. Sí. O, Sí, es que es eso. Sí, encontrar la voz propia, ¿no? Leemos amigas y nos despiertan el deseo de hacer, pero debería ser un deseo de hacer no para competir, sino también para hablar, igual Claro. que hablan, ¿no? Sí, No es que sé. es tal cual esa sensación que yo tengo. Es muy estimulante leer amigas excelentes y también justo. es paralizante. A veces, ¿no? A veces hay cosas que hace la gente de tu alrededor o que dices, pues yo para qué voy a hacer nada si me va a quedar peor. Cuando tienes un momento ahí de autocrítica fuerte, yo lo tengo. Pero igual nos paraliza cuando nos comparamos, es decir, cuando queremos hacer como otros o otras, ¿no? Porque Pero, entras en la sí, lógica Sí, ahí sí. de la excelencia. Sí. Yo Sí. estaba pensando en lo de la novela redonda, que hay una frase que mis hijos me citan a mí muchas veces, que es de la película Encanto, que dice, perfecto es aburrido. Ah, es que es verdad. Sí, porque además esa trama de Encanto está muy bien, que es la hermana perfecta de las tres hermanas, que es guapa y perfecta y a su paso genera flores y tal, y ella misma se aburre. Y hay un momento en que se le permite ser imperfecta cuando se le rompe el don y se lo pasa mucho mejor. Y entonces la idea es esta, ya sabemos ahora que las pelis infantiles son grandes productoras de ideología y además bastante la nueva literalidad, todo te lo van subrayando. Sí, sí. Y además de ideología a veces bastante, ¿cómo decirte?, compleja. Pero fíjate Como que esta ahí idea. está. Y me la citan a mí mucho, porque yo a veces, yo que sé, me enseñan un dibujo o algo que han hecho y digo, uy, te ha quedado perfecto. Perfecto, Es aburrido. Qué buena respuesta, les quiero. Es Me buenísimo. las van lanzando y ahora ya me lo digo y ya he aprendido a nunca elogiar nada como perfecto. Como perfecto. Porque si no, Perfecto. me la devuelven. Pero fíjate que ahí los dioses griegos, digamos, envidiaban, claro, los dioses griegos, por lo tanto, perfectos, omniscientes, omnipotentes, que todo podían, envidiaban a los humanos por su imperfección. Claro. Era mucho más divertido ser humano que ser un dios. Es que ser un dios tendría, no sé, digo yo que debe ser una pesadez, ¿no? Claro. Y muy aburrido, y que muchas de las cosas que hemos idealizado a través de lo que vemos o de lo que tal, es que luego es aburrido. Yo creo cuando te lo encuentras, a veces es más aburrido. Yo tengo esa sensación, no sé vosotras. Se nos va a pasar el tiempo, yo creo, tenemos que ir... Nos queda plancha todavía, Nos queda continúan las jornadas de la Continuaremos muchacha con las excelente. jornadas de la muchacha excelente, pero hoy yo creo que se viene tremenda chapa también de podcast, Begoña. Pero yo estoy muy orgullosa de esta chapa, porque hemos tenido aquí a unas invitadas de lujo y por favor Mujeres volved cuando listísimas. queráis y montaremos nuestra cena socrática sin vino, ahí sin Con micros, pero con mucho vino. Sí, Así sí, que muchas eso. gracias, muchas A gracias vosotras. Ira, muchas Gracias por gracias venir. Mar. Gracias a Muchachas vosotras. excelentes. Hola, somos Inés y Paula del podcast Punzadas Sonoras. Nos hemos colado por aquí. Aunque seguro que lo que estás escuchando es una maravilla, Porque estará producido por Radio Primavera Sound. queríamos invitarte a escuchar Punzadas Sonoras, un podcast en el que reflexionamos sobre filosofía, cultura y literatura de manera rigurosa y amena. Nos vemos por allí. Besos.
encantan estos universos sonoros que nos está trayendo Rob Roman en este episodio. Estamos tan emocionadas, no me voy a cansar de decirlo, en este programa y en los que vendrán, porque por fin Rob Roman nos se ha dignado a darnos lo que llevamos pidiendo mucho tiempo. Todo lo bueno se hace esperar. Todo lo bueno. Y como este programa es de muchachas excelentes, Rob Roman se ha puesto excelente también a traernos la música que él produce y sus paisajes sonoros. Tenemos aquí en estudio a Maite Gómez Molina. Estamos tan emocionadas de tenerla. Muy contentas. Además nos ha hecho una indicación al llegar. Nos ha regalado una frase muy suya, como un verso de los suyos. Sí. Que es que hoy vamos muy distintas y que parecemos... Ha dicho que parece que estoy llevando a mi hija a tutoría. La niña no se me porta bien. Pues aquí estamos. La niña esta semana se está portando muy bien. Te estás portando súper bien. Pero Maite, vas a trabajar. Maite, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Yo tengo el look un poco presidiaria o mecánica o algo así también mola, ¿no? Aquí como cada una lo suyo. Cada una lo suyo, sí. Perfecto. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Nosotras puerta abierta aquí siempre. Maite, supongo que las oyentas de Radio Primavera Sound ya la conocerán porque pasó por Ciberlocutorio, por un programa fantástico que era Pestañas épico. Abiertas en tu cabeza. Muchas pestañas abiertas. No sé qué número era, pero era... Un episodio fantástico, pero vamos a hacer un poco de bio, porque como el sistema legitima muchas veces según cómo es tu biografía, de unido, que decimos aquí, del la bio de Maite Gómez Molina. Maite es granadina, pero nació en Madrid por accidente. Ella es escritora, investigadora y artista de nuevos medios. En Instagram es conocida por ese handle genial que es Ingrata Berman, y ella utiliza la escritura como eje vertebrador de una práctica plural. Maneja la poesía y la ficción en un sentido tradicional, creando objetos libro, pero también explora la expansión de la literatura a formatos digitales a través del cine, el 3D y la realidad virtual. Casi nada. Casi nada, y ahora es novelista también, porque venimos a hablar de eso. Ayer llegó a las librerías tu primera novela, Una boca llena de trigo. ¿La boca llena de trigo? La boca llena de trigo. Hoy me ha dicho una chica por Instagram, dice, como celíaca no apoyo el título, pero tiene buena pinta. Y mi mejor amiga Alejandra, que le mando un saludo de celíaca, le dije, no te va a gustar el título, pero te prometo que te la puedes leer, no te va a dar... Sí, hay un momento en la novela en la que se entiende ese título perfectamente. Sí. Yo estaba esperándolo un poco mientras lo leía, porque pensé mucho en Irene Solá, que sobre los títulos de los libros decía que a ella le llegó escribiendo y al ver esa frase del libro que le salen, ¿no? Normalmente, que hay gente que lo piensa antes, pero ya le pasó escribiendo, luego ya nos dirá ella. Pero bueno, Maite fue becaria Fulbright, estudió un máster de cine, vídeo, nuevos medios, animación en Chicago. Realizó una exposición que luego se convirtió en un libro. Fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2023 por su obra Los trabajos sin Hércules, que fue al que llegué yo, el primero que leí de ella, que me fascinó, y yo dije, tengo que hacer un reportaje solo para meterla y hablar con ella porque quiero hablar con esta persona. Y en 2023 ella provocó un terremoto en Barcelona porque participó en el Vivac, que es el festival joven del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, y allí recitó uno de sus poemas y todo el mundo se quedó fascinado. Se quedó tan fascinado que Paul Wass, cuando estuvo en el programa... La primera vez que estuvo aquí para el programa de la amistad. Su atiende amiga fue precisamente que buscáramos a Maite leyendo su poema en el Vivac, y además ayer, por ejemplo, me escribió Laura Sangra, que es una periodista amiga también, con la que estuvimos en la FIL, y me dijo que la había entrevistado ayer y que ella todavía recuerda ese crash que tuvo contigo al verte allí, ¿no? Luego, si acaso, le pediremos a Maite que lo lea, porque es un poema bastante increíble, pero bueno, que de ahí ya vimos esa excelencia que después siguió con otro poemario increíble que sacaron editoras y amigas, una editorial que es de nuestras favoritas, que es Cielo Santo, que fue Circuito Cerrado de Vigilancia, que es un libro objeto fantástico, además de un poemario. Sí, exacto. Y bueno, ahora mismo, porque a Maite situarla es un poco difícil, es casi como en internet, ¿no? Que estás ahí en un espacio. ¿Dónde estará Maite? Yo me pregunto muchas veces. Actualmente forma parte del programa de doctorado Make Sense en la Academia de Arte y Diseño de Basilea, donde también imparte clases en el Instituto de Arte, Género y Naturaleza. Ahora que me he quedado sin aire, bienvenida de nuevo, Maite. Gracias, me canso de escucharlo. Estaba en Evaluar hace no mucho, en mayo, que me llamaron ahí una gente estupenda, Pilar Rubí, que es una comisaria muy buena y amiga, que también le mando un saludo. Y ella leía mi currículum y yo me empezó a dar vergüenza. Llegó un momento que dije, mira, todo esto he hecho para que la gente me mire con admiración, y al final me está dando vergüenza porque parece que tengo ansiedad, que es la realidad, ¿no? Es como no sé estarme quieta, y al final yo tampoco a veces sé muy bien dónde estoy ni lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, también me divierto. Y hubo un momento en que eliminaste todo eso de tu currículum físico,
para conseguir trabajo. Efectivamente, antes de irme a Alemania, porque yo me tuve que mudar allí, bueno, como tantas personas, creo que por desgracia no acaba este problema en mí ni en nuestra generación. Ahora vives en Karlsruhe, en el sur de Alemania. Karlsruhe, en el sur de Alemania, y bueno, yo no sé cuántos currículum eché en España. Al principio cosas que veía más afines a lo que yo había hecho, porque justo había terminado una beca Fulbright, ¿no? Que es una beca muy buena y que tiene una oportunidad estupenda, pese a que ahí se me cruzó la pandemia un poco también. Pero claro, llegó un momento que yo solo quité el currículum porque yo lo que quería era trabajar y yo sabía que con ese currículum la gente yo lo mandaba a Mercadona o a una tienda, la gente lo que veía era como, bueno, en algún momento encontrará algo mejor y se irá. Claro. Yo solo quería tener el derecho a trabajar, ¿no? Y al final, bueno, eché un currículum en Alemania y me llamaron. Así que lo agradezco ahora porque era un trabajo también chulo, quizá más sobre el papel que lo que fue, pero bueno, ahí pues me fui, ¿no? Tampoco sin mucha elección, ¿no? Que quizá la capacidad de elegir, pues eso es lo que tenemos más capao, ¿no? Siendo excelente o no. Ya. Sí. La protagonista de tu novela es una muchacha excelente que empieza ganando un concurso de dibujo en su colegio, lo cual la marca. A partir de ahí es ungida, su alrededor decide que ella es una mujer excelente y excelente en el mundo del arte. Sí. A pesar de que ella, como dice varias veces en la novela, se siente un fraude, ¿no? Sí, yo creo que yo no soy pintora, aunque estudié 2 años de Bellas Artes y me hubiese encantado ser pintora, pero fracasé, no fui excelente. Así que ahí se cinde, ¿no? El personaje de mi biografía. Pero una cosa que escucho de tantísimas mujeres admiradas, ¿no? Como que no, bueno, el título de tu libro, ¿no? Nadie me esperaba aquí, ni siquiera yo. Entonces, claro, hay un momento que la realidad que estás viviendo y lo que tú esperabas de ti misma absolutamente se fractura y es muy difícil hacer ese puente, ¿no? De conectar que, bueno, que quizás sí que te lo merecías, pero también has tenido suerte, ¿no? Porque luego hay gente que se pone en tantos lugares de esfuerzo, de trabajo y no lo consigue. O sea, que hay un elemento del azar que también está ahí en la novela, ¿no? Muy presente, que también te da un toque de humildad que creo que siempre hay que mantener, pero que sí, ¿no? Como que al final ella es excelente, pero su propia excelencia le impide hacer cosas. Uh-huh. Creo que la historia de, bueno, cuántos audios de amigas tendremos todas diciendo no soy capaz de empezar porque tengo miedo a equivocarme. Sí, claro. Bueno, totalmente es así. ¿Por qué decidiste dar el paso, digamos, de pasar de la poesía a una ficción y una ficción de este tipo, ¿no? Marcada también por toda esa relación con el arte, con la excelencia, atravesada mucho por la clase también. ¿Por qué decidiste hacerlo? O sea, no sé, quizá la decisión que yo tomé más pronto en mi vida fue que yo quería escribir un libro. He escrito libros, pero me refiero a una novela, ¿no? Porque yo soy gran lectora de novela, la poesía ha llegado después y, como digo siempre, por la puerta un poco de atrás, porque la poesía, algunas personas son muy académicas y guardan mucho la puerta, ¿no? Mucho gatekeeping, creo, no todas, pero ahí hay como una cosa, porque también es una ciencia, ¿no? Y entiendo que quizá hay gente más diletante o que entra por otros sitios que a veces no cuadra tanto, así que casi que llegué a la poesía más por accidente de lo que llegó a la novela, pero también llegó a la novela impulsada un poco, y que aprovecho para darle las gracias, por María Cardona y gracias a Noelia, que le mandó un texto mío y para mí, ¿no? Como también esto que hace avanzar las cosas. Claro. De la amiga y muchacha excelente, claro, María Cardona. Y María Cardona, ¿no? Entonces ahí está, aquí estamos todas un poco bajo su ala, una tipa estupenda. Sí, sois cardonets. Somos cardonets. A ver, hay que decirlo en alto. María Cardona, esa gente, y tiene a las mujeres más listas de España y a mucha gente que admiramos allí, y estáis todas allí, y ahí es fantástico. Es una especie de sol y todo el mundo así orbita, ¿no? Una cosa fantástica, una tipa estupenda encima. Claro. Y un poco fue ella que me dijo, oye, si tiene algo. Y yo siempre había intentado, pero no había tenido el tiempo de conseguirlo porque estaba trabajando o preocupada porque no trabajaba y eso no era un espacio mental para trabajar. Ya sea jardinería o escribir una novela, porque no está realmente ahí. Y bueno, ese fue el momento en el que yo decidí, en un paro que tuve, ponerme a escribir la novela, ¿no? Pero impulsada ahí por alguien que me dijo, oye, pero ponte, ¿no? Como en algún momento alguien te tiene que decir, pero siéntate, ¿no? Tú quieres hacer esto, pero en un momento te vas a tener que sentar. Y fue aprovechando un paro, precisamente porque tengo ansiedad. En vez de recuperarme de mi burnout, pues me fui y me escribí una novela y luego me daba vergüenza decírselo a la gente. Digo, es que van a decir que fatigas, como se dice en Andalucía, que es una fatiga, hombre, para ya hacer cosas. Y así fue, medio decidido o sucedido más bien. Uh-huh. Y el choque de clase, ¿no? La mirada de clase atraviesa toda la novela, ¿no? Hay una sensación como de intrusismo y desgana de Ana Ana no quiere aparentar, ¿no? O sea, que muchas veces se analiza cuando una persona es de una esfera y llega a otra, ¿no? Intentas contextualizarte e intentas parecer que perteneces ahí, ¿no? Pero la mirada de la protagonista me parece muy interesante
porque ella sí que se siente una intrusa, pero no necesita ser como, ¿no? Es muy consciente todo el rato de que no necesita ser como esas personas que quiere ver. De hecho, ella establece como una brecha entre ella y ciertas personas del mundo del arte, ¿no? Porque todo pasa en la novela parte de que a la protagonista Ana llega una galerista y le dice: tú vas a ser una estrella, yo te elijo, que esto es una cosa que realmente pasa en el mundo del arte, ¿no? Tú entras en un circuito de galerías y ya de repente ya sabes que vas a ser una estrella, ¿no? Y ella firma un contrato y tiene que entregar una serie de cuadros. Eso es. Sí, y hay como una cierta mirada incluso de la protagonista, yo creo que no sé si tú ahora, a lo mejor es la percepción que yo he tenido, pero como que ella espera que le vaya a caer mal todo el mundo, ¿no? O sea, ella ya, hay una frase genial que dice, cuando se encuentra con una pija que le cae bien, dice: uno espera detestar a los ricos, pero luego no es tan fácil, al menos no con algunos. Porque es muy interesante que expresaras esto, ¿no? Esta mirada que está ahí. Sí, yo creo, o sea, yo no en el mundo del arte no he entrado con esa fuerza, ¿no?, que le pasa a la protagonista. Sí que a raíz del premio nacional a mí se me colocó en un sitio que yo no esperaba, porque además ese premio tú no te presentas, sino que te presentan. Y yo, a mí nadie o sea, a veces se cuelan, ¿no?, como intrigas de palacio y te enteras de algo, pero a mí ninguna intriga se coló. Entonces a mí me llamó un día el Ministerio de Cultura y me dijo: gana este premio. Yo le dije: yo no me he presentado, y todo, jaja, y yo, jaja, y dice: no te presentas, ¿no? O sea, fue una situación muy ridícula, pero muy graciosa. Wow, sí. Y claro, yo estaba en mi casa y yo no sabía ni qué era dinero. O sea, yo no sabía nada. Imagínate, yo estuve llorando 4 días, no podía dormir, como que peté. Pero una de las cosas primeras que pensé es como: la gente me va a odiar. ¿En serio? No pensé que la gente se iba a alegrar por mí. Que eso, bueno, quizá son para hacer una conferencia u otro libro, no lo sé, ¿no? Hay raíces profundas, pero lo que pensé era que me ponía en un lugar en el que la gente me iba a ver como una intrusa, ¿no? Porque yo no había escrito poesía, yo no había estudiado filología hispánica o cualquier tipo de literatura comparada, y que de repente con lo primero que haces es como si un día hago una tarta y dentro de un año alguien dice: esta es la mejor tarta de España, y yo, no sé, solo la hice un día, ¿no? Como, claro. Obviamente es diferente, pero la comparación. Y para mí fue muy violento, o sea, hubo un punto de violencia que lo agradezco, ¿no? Y me dio un punto de esperanza que me hizo dejar un trabajo malo y poder decir: bueno, tengo un poco de espera para esperar algo mejor, ¿no? Claro. Y me liberó en ese sentido, pero yo pensaba que iba como con la negativa de los demás, ¿no? Que no fue siempre lo que me encontré, y a veces sí. Claro. Y de gente que no te lo esperaba. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Como decir, me da miedo esto, ¿no? Yo creo que a la protagonista le pasa esto, como que va con una coraza porque siente que la van a atacar, ¿no? Y al mismo tiempo que no es suficiente para estar allí, rodeada de personas, como pasa en el arte, pero también en muchas otras. Supongo que en la élite de cualquier trabajo también empieza a entrar una élite económica, obviamente. Claro. Y muchas veces tú, dependiendo de dónde vengas, yo vengo de clase media, pero claro, te ven en unos sitios y en unos embolados bastante fuertes. Claro, hay una secuencia muy larga que es una fiesta, ¿no? Una inauguración que tiene varios escenarios, además. Con muchos personajes. Lo cual te permite ir introduciendo personajes que algunos de ellos son, de alguna manera, casi arquetipos, ¿no? Del mundo del arte contemporáneo. Sí, pero creo que también en general, ¿no? Como esta, o sea, porque yo, en el fondo, aunque el arte lo he usado en el libro, porque yo enseño arte y tengo una práctica de arte visual, pero realmente creo que el arte es lo que hacen las personas, y todo el mundo imagina, ojalá sea artista o cantante o escritor, ¿no? Y cuando llega allí hay gente que, incluso pudiendo vivir de eso, se mete en unos embolados de críticas, de competir, de tratar mal a los demás, de guardar ¿no? Y tú dices: si esto es lo mejor que puede hacer un ser humano, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero el libro podía haber sido cirujana o panadera, es decir, la competitividad está en todos sitios. Yo he tenido mi mejor amiga Anilla, que ella trabaja, pues como trabaja en una farmacia haciendo fórmulas magistrales, y como hacía muchas porque se enfoca y no paraba, había compañeras que le borraban como lo que había hecho. Wow. Y eso era en una farmacia. Claro, sí. Ciudad de Granada. Entonces ya en el mundo del arte, imagínate, pero eso pasa en todo, incluso donde la gente debería ser más feliz o sentirse más realizada o más conectada con no sé qué. Bueno, todas estas idealizaciones del arte que luego tampoco son verdad. Claro, de hecho, lo que tú decías, que el triunfo es tan aleatorio en algunos mundos y especialmente en la creación artística, esto lo reflejas muy claro con las otras compañeras suyas y amigas que no han seguido haciendo arte, o bien por una parálisis personal o porque no les ha llegado ese momento de ungimiento, ¿no? Claro, es que esto es muy complicado, ¿no? Que supongo que también es como quien hace una oposición, ¿no? Porque en el fondo, a lo mejor, si en el arte es mucho más difícil medir el esfuerzo porque es más subjetivo, pero cuando tú estás opositando, imagínate que tú estás opositando con una amiga y tú pasas y tu amiga no. Ya. O sea, ¿ves quién sobrevive a eso? Las dos personas tienen que tener un nivel de trabajo muy potente, porque si no
te pone como en un espacio que no es el relativo a la amistad, pero como todo está tocado, ¿no? Entonces sí que, claro, es que es muy azaroso. Obviamente está el esfuerzo puesto a servicio de que, bueno, que te llegue la suerte, ¿no? Tienes que estar ahí como medio al quite, ¿no? Pero luego no funciona así, porque hay gente que, pues no, a mí no me puede parecer a lo mejor tan buena artista, o viene de familias muy ricas, o no se ha esforzado y de repente le toca y coge un camino que otras personas ni van a oler ni trabajando mucho más, o a lo mejor después de muertas, que ya, pues, para la parte material económica, que también es una cosa con la que hay que vivir, ¿no? Y que hay que tener en cuenta. Muchísimo. Nosotras no nos cansamos de reivindicar la parte material y del dinero. Sí, es que parece como algo malo, ¿no? Como hablas del dinero, de que el dinero te extraña o de que recibes dinero, ¿no? O a mí me ha pasado encargarle cosas a amigas muy cercanas y decirle, te tengo que pagar, y es que nos da hasta vergüenza como tener esa conversación, porque, ¿no? Que esto estaba en el libro de Marina Garcés de La pasión de los extraños, ¿no? Que es como el sexo y el dinero no se deberían de mezclar con la amistad, ¿no? Y yo, bueno, pero claro, ve a tu amiga mal y tú quieres, trabajas con ella, porque así, ¿no? Pues yo llego aquí, tú llegas allí, nos ayudamos, ¿no? Pero a veces eso enturbia todavía más las cosas, ¿no? Intentando ayudar a veces puedes crear situaciones... Les ocurre a las dos amigas de la novela, que esa es como la gran historia de amor aparte, ¿no? Sí, porque la novela no hay una historia de amor como tal entendida, que o sea, desaparece totalmente. Aquí la vocación centra, pero la gran historia es esa, ¿no? Sí. O sea, la gran historia es esa amistad rota o esa amistad que está ahí. Quebrada, ¿no? Quebrada, sí. Y las cosas que se dicen dos amigas, yo creo que a veces pueden ser más hirientes que incluso que las que te puede decir un amante. Yo creo que sí, y además es tan radical como la relación que se tiene con una persona sexoafectivamente, ¿no? Como hay una ruptura del cuerpo también, de ciertas prácticas, ¿no? Se puede ir de tu casa, ¿no? Como hay otras cosas, pero una amiga que no está nunca siempre ahí, pero siempre está presente, ¿no? Claro. Pero no vive contigo a lo mejor en tu casa, ¿no? Y de repente te queda en un espacio en el que no hay... O sea, no hay consuelo, de verdad, ¿no? Y gente que te conoce muy bien, quizá mejor que tus propias parejas a veces, ¿no? Sí. Porque es como una especie de hermandad, de prima, ¿no? Como una hermana que ha nacido en otra familia. Y claro, te puede hacer un daño terrible, ¿no? Con la palabra o con el silencio también, retirándose, ¿no? Entonces, claro, para mí lo del amor no era tan importante en este momento, pero ese era el gran amor, porque además una cosa que a mí personalmente he tenido mucha experiencia así, ¿no? ¿Sí? Quizá precisamente por la excelencia y la competición, y pensaba mucho en esto, ¿no? Porque me sentía como que pensaba, ¿por qué me pasa esto varias veces en mi vida, ¿no? Que he sido abandonada por una persona, o que he tenido una discusión muy fuerte con una persona, o gente que me ha detestado cuando yo quería ser mucho su amiga, ¿no? Y pensaba como, claro, que yo aprendí... No, esto ya sería también como indaga aquí muy ponerse psicoanálisis, ¿no? Pero sí he tenido una relación con la excelencia en la que yo se lo ofrecí a otras personas para que me quieran. Vale. Bueno, o sea, yo te ofrezco esto para que me quieras, pero claro, tú llegas a una chica que quieres que sea tu amiga, una compañera que tenía en la facultad que yo deseaba que fuese mi amiga, pero ella me detestaba porque a mí me había dado, porque yo quería sacar toda matrícula y yo quería ganar todos los premios de relato, y entonces yo llegaba a ella y le decía, he ganado un premio de relato, y ella me miraba que me odiaba. Yo pensaba, qué petarda en el momento, y luego he pensado con los años, qué petarda yo, pero ella no entendía, y yo quería que me quisiese mucho. Es como estos vídeos que hay, como que tú tienes un perro y el perro te trae una rata y tú no quieres una rata, ¿no? Pero el perro es como, te amo, toma una rata. Entonces hay dos lenguajes súper diferentes. Y claro, esa chica ahora a lo mejor piensa, anda, pues la pobre lo mismo solo quería que, ¿no? Como que yo fuese su amiga, porque a lo mejor no se sentía suficiente como era. Claro. Pero yo pensaba, claro, como ¿por qué me ha rechazado? ¿No? Entonces es como unos mundos tan distintos y unos lenguajes tan distintos, porque creo que en la excelencia sí que entra que hay un entrenamiento a que tú pues no llegas o no eres válida por ti misma, ¿no? De alguna forma, entonces tienes que ponerte medallas para que la gente te vaya queriendo más. Nosotros llamamos el Comet Verde, tú esperas, y el Comet Verde hay alguien que te lo... concede. Claro, te dan una medalla y entonces como ya a alguien le va a parecer yo mejor de lo que yo soy. Pero en el fondo la tristeza de la excelencia es que tú, cuando la buscas como yo la buscaba antes, que no ahora no el momento de mi vida que me encuentro, pero una forma como de un trueque, ¿no? Porque a mí el amor no parecía que me lo pudiesen dar. Claro, hay una parte también respecto a eso que dices de esta chica, esta protagonista que es excelente realmente, pero que es incapaz de decir que no a la gente, ¿no? O sea, porque dentro de todo eso hay una parte que es increíble. Dice, ¿te gusta la comida? Sí. ¿Quieres venir? Sí. ¿Te puedo llamar? Sí. ¿Puedes trabajar el sábado? Sí. ¿Podemos vernos mañana? Sí. ¿Puedes callarte? Sí. ¿Me perdonas? Sí.
Y esto es como la incapacidad porque es la búsqueda del amor del otro, ¿no? Y el hacerlo todo bien y el estar siempre presente y dar todo, ¿no? O sea, es un poco el ¿cómo lo podríamos llamar? El peaje de la chica excelente. O sea, no sé cómo es, ¿no? Es como la mochila igual. Y tiene mucho que ver también con el intrusismo. Sí. ¿Quién puede permitirse los noes, no? También claro. Esto hemos hablado mucho sí, pero... dentro y fuera de micro. Claro, eso también es un tema, ¿eh? Sí. Porque yo me sentía culpable, digo a todo que sí, pero Claro. yo he sido... Y todavía soy el sostén económico de mi nueva familia, ¿no? Yo y mi marido no tenemos hijos, pero yo soy la persona que tiene la economía más fuerte, ¿no? Por una serie de circunstancias. Y que tengo esta estructura, ¿no? De amor y todo, ¿no? Y como, o sea, es un acuerdo. Pero claro, yo no puedo decir que no. Y hubo años que es que yo no paraba, que decía, es que no sé ni dónde estoy, no sé lo que tengo que hacer, no sé lo que estoy haciendo. O sea, estoy en piloto automático y tengo que confiar en que no estoy haciendo una basura, porque de verdad... Y no puede hacer una basura, esa es la cosa. Claro. Yo tengo mi mejor amiga que se llama Patri, dice, mira tía, llevo 2 o 3 semanas que no he trabajado mucho cuando trabajaba en un grupo de la universidad y le he dicho perdón a la jefa, como no he trabajado mucho. Y mi jefa me miró y me dijo, esto no es trabajar mucho. O sea, ¿qué es para ti no trabajar? O sea, claro, la jefa estaba diciendo, pero si estás rindiendo al 100, o sea, que tú normalmente vas al 300, ¿no? Claro. Entonces, como de repente, como decir, podría yo decir que no, o podría hacer una cosa un poco mal, no como el elogio a la mediocridad, no como el derecho a decir, mira, me ha salido un poco mal, porque tú misma te quedas ahí como encerrada en tenés que decir que sí, en tenés que hacerlo encima bien, y claro, acaba absolutamente disociada, no sabes de dónde te viene el viento. Y agotadísima. Ya no quieres hacer ni lo que querías hacer, ni puedes querer, ni puedes nada. Sí, antes lo comentábamos con las invitadas que teníamos, que el hecho de que el cuerpo descansa cuando te dejas ser un poco mediocre igual, ¿sabes? Cuando hay una cosa que es el igual, no hace falta hacerlo todo bien en todas sí, partes. pero la cabeza no. Pero yo creo que un poco mediocre porque te castigas. Yo me castigo. Ostras, pues yo a veces me permito ser, o sea, como bueno, pues si esto no está tan bien, ostras, pues es que igual no hace falta hacerlo todo tan bien. Y cuando yo veo que alguien que admiro ha hecho algo también que no está a la altura, no me alegro por ella no. Digo, mira, ya lo ha hecho todo muy bien en la vida, no hace falta que lo haga todo tan bien, ¿sabes? O sea, y a veces es como, amiga, coge el dinero y vete, y yo ya sé que tú puedes hacerlo muy bien, pero es que no podemos estar todo el día exigiéndonos tanto a nosotras mismas. Es que es muy cansado, tío. Es muy cansado llegar a todo. O sea, yo precisamente esta semana estoy viviendo una semana horrible. Con Begoña hemos tenido antes de venir aquí, me ha dicho un pequeño comentario del guión y me he puesto como una moto porque realmente no doy más de mí, ¿sabes? Entonces es como, pues oye, pues si esto no está tan bien, no pasa nada, tío. No pasa nada. No con otra cosa que estaba trabajando, no con esto, pero... Me refiero a esto, a esta sensación de poder relajarse también un poco y decir, pues igual aquí no voy a llegar. Claro, no llego, ¿no? Pero es difícil hasta admitírselo a una misma, ¿no? O sea, yo las primeras veces que decía que no, o sea, yo temblaba, que yo decía, yo cuando me vi temblando para escribir un email dije, esto no puede ser, claro, esto no puede ser, o sea, no puede ser porque además se crea una dinámica, o sea, tú no tienes la culpa de que la gente tampoco conozca muy bien los límites, ¿no? Cuando estás trabajando, colaborando, en algunos casos, ¿no? Es las dinámicas que se establecen, tú no tienes culpa de que te exploten, pero hay un momento en el que tú también facilitas la explotación. Y esto lo digo con mucho cuidado, porque quien es explotado pero te entendemos perfectamente. Pero claro, cuando tú... o sea, a veces tienes que poder decir que no, pero claro, yo ahora empiezo a decir que no porque digo, bueno, tengo un trabajo, tengo dónde volverme, o sea, tengo unos padres, ahora tengo, ¿no?, una estructura de pareja también que a mí estructura mucho mi vida, por del amor que me faltaba, ¿no? Y como hay como de repente una casa para mí. Y claro, ahora puedo decir que no, y me quedo en la gloria, O sea, es que hostia, me quedo, es que es genial. pero las primeras veces, o que le ponía a alguien un límite, como no puedo más, ¿no? Como no puedo escucharte más o no puedo... Yo temblaba, incluso con gente que no era mi amiga cercana o una persona que yo sabía que lo necesitaba y que yo no podía atenderlo. O sea, con cualquier persona no podía. Y yo dije, soy una adulta y no puedo, ¿no? Y digo, si un día tengo... o puedo tener hijos, como que les voy a enseñar, que todo el mundo puede hacerle lo que quiera. Claro. No sé si era mi caso al final, pero pensaba qué responsabilidad es decir todo lo que se va a transpirar de mí sin que yo pueda controlarlo, porque habrá personas o a mi alrededor, gente que mi alumno o lo que sea, que me miren diciendo siempre que sí y que les voy a transmitir yo, ¿no? Como que tú no pongas límites, que no tenga una defensa para ti mismo, como si eso fuese algo malo.
solo. Entonces creo que sí, como está súper, que también es de capitalismo feroz y todo, ¿no? Como siempre está disponible para todo y que para mucha gente viene por precariedad o porque no tiene, bueno, es que ya precariedad es una palabra que engloba como tantas partes de clase social. Claro. Porque yo me considero de clase media, pero he dicho que sea muchas cosas, porque no podía no cogerlo, porque no tenía dinero, no tenía ahorro, entonces lo tengo que coger. Y el precariado cultural, que es tan específico. Claro, pero creo que casi para todo. O sea, tú ves a médicos y a ingenieros que no cobran bien, que para mí era como lo que debería haber hecho en vez de bellas artes, comunicación. Claro, ¿no? Y te dicen los médicos que están fatal, las médicas están que no pueden más, y tú dices... ¿Qué estamos haciendo? Ellos también están precarizados. O sea, la cultura sí porque es como te gusta. Claro, el dinero ahí es todavía peor, porque si piden más que quién se cree que es, o vaya, pues ¿no? Como si tú no te gustase la comida, ¿no? Claro, como si me gustase alquilar un piso, ¿sabes? Que me encanta vivir debajo de un puente. Pues claro, que además se te culpa de esto, ¿no? También como de tener una preocupación con lo material, pero es que sin lo material tú no puedes crear. Claro. Esa idea del genio, de que a ti bueno, pues habrá gente que sí, hay personas que tienen a lo mejor también divergencia cognitiva o diversidades, y entonces a lo mejor sí que de repente le agarra, ¿no? Como un foco y van para allá. Pero de normal, no. O sea, hay que echarle mucha hora, vamos, vosotras lo sabéis. No es como picas piedra, que eso también creo que sale en el libro, ¿no? Me quejo, yo no estoy poniendo ladrillo, pero también es difícil, ¿no? Y a veces se me juzga por querer tener una estabilidad estructural. Es que la gente no vive del aire. No, claro. Menos los ricos. Y ni los ricos, ¿no? Tampoco. Los que heredan, sí. A mí un aspecto que me gustó mucho de la novela es la inadecuación social, porque Ana es una gran inadaptadita y yo amo una gran inadaptadita. Y me gusta cómo reflejas la dificultad de la interacción social en casi cualquier situación, porque ella hay un par de momentos en los que se siente cómoda, ¿no? Cuando va a comer con su amiga, cuando va a casa de sus padres, y el resto del tiempo está en tensión. Y además, como tú está escrita de una manera muy reflexiva y tú estás muy dentro de la cabeza de Ana todo el tiempo, vas viendo esa dificultad que siente ella, ¿no? para interactuar en todo tipo de situaciones, y es algo que puedo comprender muy bien, lo difícil que es ser un ser social. Es muy difícil, y sobre todo cuando estás cansada, ¿no? Que es que, claro, cuando estás cansada o sientes que no deberías estar allí, o sientes que la gente te está juzgando, ¿no? Esta cosa que decía tan bonita John Berger, Modos de mirar, que es un libro precioso, pero también una serie de YouTube, además es preciosa, la serie de YouTube es increíble, y hay un capítulo que es sobre a las mujeres en la historia del arte, que es increíble, y dice, una mujer llorando en el funeral de su padre se está viendo llorar en el funeral de su padre, ¿no? Claro. Entonces creo que esto pasa más con las personas que han sufrido violencia, sean mujeres, personas transgénero, ¿no? Como personas racializadas, que saben que de la violencia le puede venir de algún sitio, ¿no? Entonces como que te prepara, y también si estás en un lugar que no te tocaba o que no se esperaba de ti, como ese salto, ¿no? De clase a lo mejor tan grande, o de más que de clase, porque nunca se dice que Ana se haga rica, ¿no? Pero es como el espacio cultural o el espacio de importancia. Esta otra gran cosa, ¿no? Que tanto en la cultura como en otra, ¿no? Por decís que sí, está siempre presente, está siempre visto en Instagram, en no sé qué, en LinkedIn o lo que sea, que no, como que parece a lo mejor que te va mejor de lo que te va. Bueno, es la gran paradoja. La gran paradoja, te veo en todas partes. Es la frase, te veo en todas partes. Pues si me ves en todas partes es por algo. Es porque estoy teniendo que trabajar mucho. Son para muchos bolitos para juntar cositas. Cada uno tiene sus razones y sus motivos. Yo supongo que hay gente que también lo hará a lo mejor por ego y porque le encanta y porque ole tú. Pero a veces es esto, ¿no? El te veo en todas partes, y que a veces cuando te ven y creen que mejor estás, a lo mejor es cuando estás más agotado, peor, ¿no? Como una sensación de decir, por favor, pues que frenen ya no quiero más stories, ¿no? O sea, no quiero más esto. Claro, sí, es como esa cosa que también pasa mucho en el mundo del arte y la cultura, o sea, que en el arte a mí me vienen mis alumnos, algunos tienen 18 años, pobrecitos, a mí me dicen, yo quiero vivir del arte como tú, y yo les digo, pero tú no me vas aquí delante tuya, en plan, tú no me vas aquí dando clases, y que me encantan, y aunque fuesen millonarios, es que me encanta dar clases porque me enseñan un montón, y siento que, o sea, yo llego allí y los taladros, es como todo lo que he visto desde que tengo 18 años, me acuerdo, y te sirva de referencia, te lo doy, ¿no? Pues no hay grandes retratos de profesores de la Escuela de Bellas Artes en la novela. No, claro, pero porque he tenido otro, y también estoy en una escuela en Suiza. O sea, estamos llevada por Chus Martínez, que es un tótem, que es una tía increíble, de Ponteceso, de Galicia, pero que ha acabado allí, y que a mí, por una serie de circunstancias, me conoció, se le jubilaba una profe y me ofreció este trabajo, ¿no? Me entrevistó y finalmente lo conseguí.
Y claro, si no fuese por eso, porque estamos en una especie de microclima de cuidado ¿no? Es un instituto de arte, género y naturaleza, o sea, es que hay un cuidado con, ¿no? Como es una escuela del futuro. Yo a veces me siento y digo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo he llegado aquí? ¿No? Y me quieren y me aceptan y me respetan y todo, pero de verdad que es una cosa muy fuerte lo que ella ha creado y creo que siempre crea que comisario, que no lo que hace Chu. Pero claro, yo le digo a mis alumnos, es que ni la gente que le va bien, que tú piensas que vive de eso, vive de eso. Entonces hay también como que creo que es como esto del genio del arte y de que tú eres un ser humano superior y que también de repente ha vuelto rico. Hay algunos artistas que sí, otros que ya lo eran. Claro, que esto es lo que no le dicen a la gente en Bellas Artes, deberían decírselo. Pero que tú tienes que trabajar casi siempre de otra cosa o de muchas cosas. Cuando son muchas cosas creo que está mal, pero a lo mejor tener una conexión siempre con algo del mundo real no está mal del todo, ¿no? Como de las preocupaciones de gente muy joven, de preocupaciones de gente de tu edad, da igual, ¿no? Pero quizás no estás tan aislado y no una torre de marfil, ¿no? Ahora sí no estás agotado, claro, depende de las condiciones que cada uno tenga, ¿no? Para trabajar. El tema de la humildad en la excelencia también se toca y se toca mucho en la relación de amistad entre las dos, ¿no? Lo que se dicen un poco. Y es como la sensación del personaje que sabe que está en la excelencia y cree vivirlo con humildad, pero a lo mejor para la mirada de otro, ¿no? Bueno, lo que comentabas un poco de la universidad antes, ¿no? Claro, es que es un temón porque tú crees muchas veces que tú estás en la excelencia y la estás viviendo de una manera humilde, ¿no? Y como buenamente puedes y como buenamente lo estás haciendo, y es como, no. O sea, y como que te quejas y tal. Pero la humildad es como, y la ambición. Porque y esto te lo has buscado tú solo. También. Y es como, claro, y llega otra persona y dice, tú te has buscado esto tú solita porque tú estás aquí R con esto y sigues empeñada en esto, ¿no? Y me parece muy interesante esta mirada que ofreces sobre ese sentimiento. Sí, yo creo que hay como una ambivalencia, ¿no? Y que siempre es muy difícil mirarse una misma y decir, a ver dónde la estoy cagando, pero hace falta, ¿no? O sea, hace falta hacer esto porque toda la historia, aunque ahora la gente usa ChatGPT de terapeuta y siempre te dice que está genial que le rayes el coche a tu amiga o tu amigo. Lo has hecho porque lo has hecho desde un lugar. No, tranquila, tiene solución. Bueno, no, vaya a la cárcel, o sea, no, te van a denunciar. No, por favor, seguí hablando con personas, ¿eh? O sea, ChatGPT bien para cosas como que no sea, ¿no? Que también habla esto del acceso a la salud mental, en realidad, y esto es otro gran tema, que la gente hable con una máquina en vez de con un psicólogo, pues que no puede. Pero creo que sí está esa cosa como de a lo mejor yo la he cagado muchas veces, ¿no? Como esto que yo reflexionaba con esta persona que estaba en mi clase, ¿no? Como decís, claro, esta chica quizás sí no se portó bien conmigo, pero al mismo tiempo yo tampoco estaba siendo tan humilde como yo pensaba, ¿no? Yo quería, claro, no era arrogante, que la arrogancia creo que sí que es algo, sobre todo en culturas mediterráneas, esto es muy estadounidense, hay gente de Estados Unidos que es como súper arrogante, a ti te parece extrañísimo, que llegan y te dicen, soy el mejor escritor de mi generación, y tú, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pero para ellos es súper normal, ¿no? Pero bueno, es que me parece infumable esto, pero para nosotros es como que no se te note mucho tampoco, ¿no? Claro. Esto no sé si es muy solo andaluz, pero es como... Claro. No, y atravesar una cuestión de género también. Claro, eso también. Somos mujeres disciplinadas, hemos sido disciplinadas por nuestro mandato. Sí, de no te flipes. No te flipes. No te flipes. Es extraño como encontrar el equilibrio, ¿no? También sobre todo en la queja, creo, porque claro, tú tienes los mismos problemas, ¿no? A lo mejor de repente tú tienes una entrega y no llegas, tú vas súper estresada porque te vas de viaje y claro, otra persona que tiene otra circunstancia de repente le dice esto y le sienta como un tiro, dice como menuda tonta, pero claro, también es un problema tuyo. Entonces claro, como el nivel de gravedad depende de cada persona porque depende de su experiencia, de lo que ha vivido y está viviendo, ¿no? Y va a vivir, es muy difícil como encontrar un lenguaje común de no ocultarte tampoco, porque desapareces también es un modo de condescendencia, como en el fondo yo sé que mi presencia te hace mal. No mi presencia, sino lo que yo espejo para los demás, ¿no? Porque tú al final eres una persona, pero te convierte en un espejo de los demás. Sí. Y dejas de ser una persona. Y entonces ya no te escuchan a ti como persona que a lo mejor está muy cansado, está enfermo o tiene un problema, sino como persona que se está quejando por un problema, pero que bien le va, ¿no? Que yo me gustaría que me fuese así. O sea, ya tú también desapareces. Entonces, entre exponerse mucho y minimizarse totalmente son dos modos de condescendencia, ¿no? Y habitarlo ahí, pues no sé. Yo cuando estuve comiendo con María Cardona y todas las Cardonets, pues estaba ahí Beatriz Serrano, la portera, y te decía, me encanta tu libro. Y decían, muchas gracias. Y yo pensé, claro, pues sí, muchas gracias. Ya te lo decían como, y nada más, ¿no? No como, no le quitaban, era como, muchas gracias.
Y ya está, y seguimos hablando de otra cosa. Qué bien. Y era tan bonito, sí. y yo pensaba, yo voy a hacer esto, ¿no? Como decir, muchas gracias, te agradezco que te lo lea y tal. Claro. Todo sabiendo azar, todo sabiendo que te han ayudado, vamos, 800 personas en el proceso y que nada es tuyo solo, ni un libro que parece que solo pone ahí una persona, pero vamos, pues empezando por Noelia, María, ¿no? Mi amiga, mis padres, ¿no? Como dónde empieza la novela en mi vida cuando nací, no sé, ¿no? Claro. Entonces, pero sí puedes decir, pues muchas gracias. Yo decía, qué bien esto, ¿no? Como, pues sí, sé que lo he hecho bien, pero ya está, tampoco, ya está, sacó la conversación, ¿qué tal está? Claro. Qué bien, ¿no? No, fantástico. O sea, Pues yo creo que me lo voy a apuntar yo también. Cada vez, porque yo te digo, bueno, es sonríe. cortito, tal, no sé qué, se lee en un avión. Cada entrevista lo digo, cortito. La gente me dice, hostia, tío, de verdad, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Verdad? Sí, Punto. estoy ya contenta, está. gracias. Estoy contenta, gracias. Sí, me lo he currado. Y digo, qué elegante esta mujer. Sí. De verdad, también es que había como ahí un plantel, ¿no? Pero Claro, la claro. hija de ¿no? Ana Garriga, Nerea Pérez de la Arey, yo decía, qué elegante todo. Claro, es que yo haría una serie documental, como mis realities que yo veo, pues la vida de los Cardonets, las Cardonets, lo haría. Se nos va a acabar el tiempo. Yo te quiero hacer una última pregunta. No sé si tú quieres añadir algo más, Bego, sobre la idea del éxito. Me parece muy interesante, sobre todo cómo lo planteas al final de la novela, ¿no? Y las decisiones que toma el personaje sobre lo que quiere o lo que no quiere. No sé cómo llevas tú esa idea, ¿no? ¿Cómo trabajas o cómo percibes el éxito en tu cabeza? Claro, eso también es una cosa que creo que cuando eres más joven o empiezas a pensar en cómo será tu vida, te imaginas que es de una forma, cómo será una vida exitosa, ¿no? Como escribir una novela, ¿no? Pero a lo mejor ahora también pienso, cuando yo estoy ahí en Calrue, aburridísima, allí no hay nadie, no me conoce nadie, no hablo alemán, solo lo entiendo, y mi marido lo habla, pero no lo entiende, entonces estamos ahí como monstruos sin cabeza. Entre los destinos de cabeza, bueno, es muy gracioso. No, ahí está el pobre, sí, no, es una broma, pero sí que está cada vez más, pero es nuestra combinación. Y claro, y me veo ahí en el bosque y tengo una mañana para tomarme un café. Ayer me fui con Paul a la Sagrada Familia. Ay, ¿qué dices? Sí, porque Mira. dije, el día que sale mi libro, yo voy a ver que mi libro da igual, porque este hombre ha hecho una catedral. O sea, una catedral que está tardando ¿cuántos años? Más de 100 años en construirse. Sí, o sea, un libro no es nada. También está bien decir eso, como, es muy importante mi libro, pero bueno, no pasa nada. O sea, tampoco cambia, ojalá le toque a alguien, ¿no? Y le ayude. Pero ya está. Esto, fíjate en esto, ¿no? Como te metes ahí, me metí como una especie como de realidad virtual increíble, porque nunca había entrado y claro, pensé, pues esto es ser millonaria, esto es ser exitosa. Yo estoy aquí con mi amigo, que me he ido a la Sagrada Familia y luego me he tomado un café. Claro. Un miércoles. Pues yo quiero esto, como hiciste con la Madonina de Milán, pues con la Sagrada Familia. Con la Sagrada La Madonina Familia. fue la newsletter que hizo para la sí, que newsletter me de encantó, Noelia. me encantó y además el vídeo, todo, o sea, bueno, la fantasía, qué bien. Qué Bueno, bien es que fuimos a ver a Taylor Swift a Milán y cuando se acercaba decíamos ¡La Madonina, la Madonina! Yo cuando vi la Madonina que podías pagar dinero y veías la cámara y yo, pero esto ¿qué está pasando? De verdad, los seres humanos, es que es gracioso, ¿eh? Yo creo que hay tanta gente haciendo arte y no lo sabe. Claro. Tú piensas siempre esto, ¿no? Como tu amiga que es muy graciosa, lo mismo tu amiga artista también. Hombre, totalmente, y no lo sabe. todo el rato. Bueno, pues vamos a pasar ahora a los atiendes. Piensa una recomendación que nos quieras dar al final del programa, un libro, siempre. Una peli, una expo, lo que quieras. Una persona, yo qué sé, lo que tú quieras. Atiende, amiga. Venga, empieza tú. Empezamos nosotras y así te damos tiempo a pensar. Pues mira, yo ¿empiezo yo? Sí. Yo quiero recomendar un libro que estoy leyendo, porque es que este mes de marzo está siendo una barbaridad. O sea, todo mujeres listísimas, potentes, guapísimas además y todo, que se llama, la novela es La chica más lista que conozco, es de Sara Barquinero, editado por Lumen, sale el próximo día 12. Llevo poquito, son 400 páginas, voy por la página 60. Voy por la 140. ¿Ya? Ya, Begoña, sí, de verdad. Es que esta chica, la chica Ya. más lista que conozco es Begoña. Yo siempre lo digo. Lo leo rápido. No, pero estoy dentrísimo. Estoy dentrísimo y dialoga un montón con la novela de súper bien, Maite. de verdad, que dialogáis muy bien. Bueno, pues entonces vamos a contarla a las dos, ¿no? Es la historia de Alicia, que es una chica de provincias que llega a Madrid para estudiar filosofía. Ella llega allí atravesada un poco por la vergüenza de clase. De hecho, la hipótesis que abre esa parte del libro es que en ausencia de capital cultural hereditario, el deseo de ser alguien deviene necesariamente en vergüenza. Y bueno, allí hay... Es la novela de facultad que estábamos reclamando, que además yo creo Sí, que lo dijimos aquí, sí, que que nos encantan las necesitábamos una novelas de novela de campus, campus. queríamos una novela de facultad cochambrosa. Sí. Gracias a Ana Barquinero por proporcionárnosla. Además está ambientada justo en el momento que explotarán todas las denuncias de acoso y que el feminismo empezará a tomar fuerza en las universidades, cosa que cuando nosotras fuimos no existía, Luego no se había concreta nada. más,
eso, en un profesor. Exactamente. Aquí hay sexo torpe, sexo no consentido, ¿no? Hay folleteo, vamos. Y yo estoy muy... Como un puerto USB, cuando define ese mal polvo, como me encantó. Me encantó ese plan. Bueno, pues eso, pues imaginad que empieza y dice, me la metió como conectas. Es muy bueno. Increíble. Pero sí, esos personajes, claro, ella llega a la facultad y se encuentra con estos chicos que han ido, ¿no? Como al colegio estudio, al colegio estilo, de estos colegios laicos concertados de Madrid. Todos son hijos de catedráticos. Hijos de catedráticos, ella no, pero ella es más lista que ellos. Claro, ella es más lista que ellos. Porque se lo ha aprendido todo para estar ahí. Y saca todas las matrículas y no pueden soportarlo. Y no pueden soportarlo porque las otras personas lo piensan. Hay mucho cinismo, ella ve el cinismo de los demás y le irrita también un poco. No sé, es muy interesante. También. Sí, totalmente. Lista que es. Bueno, porque listísima. O sea, Alicia es listísima. Sí. Pues estoy muy dentro. Y estoy muy contenta de que este mes de marzo haya tantas tías tan buenas como todas vosotras. Muy fuertes los catálogos. Es el mes de la muchacha excelente. El mes de la muchacha excelente, pero Maite, además tu novela es fantástica. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy ensayando. Justo. Muchas gracias. Déjalo ahí. Muy bien. ¿Y tú, Bego? Sigo con el mes de la muchacha excelente. Además es que llevo una semana de lecturas en fuego. Me he leído ya Era todo el mismo hueco, de Eider Rodríguez. Yo no he podido todavía, pero nuestra Eider. Ganísimas. Nuestra Eider. Traducción de Ander Izaguirre. Ya sabemos que Eider escribe en euskera, por tanto estos son traducciones. Traducción al español de Ander Izaguirre, Tot pel mateix forat, en Periscopi, con traducción de Pau Joan Hernández. En este podcast creemos en la Eider Rodríguez Supremacy. Sí. Junto con nuestro amigo Paul Waskal, que ya hemos citado varias veces, también copresidente de la Eider Rodríguez Appreciation Society. Lo he ido leyendo en paralelo con él porque él ya lo había leído, entonces no te he podido molestar a ti porque no quería hacerte spoilers, pero como él ya se lo había leído, lo íbamos comentando. Sí. Y cuando me lo acabé, hablamos y dijimos, claro, es que nos hemos quedado con la misma sensación de vacío de son solo 6 cuentos, no quiero que parecer desagradecida con el trabajo de Eider Rodríguez, pero claro, es que te quedas como, ahora tengo que esperar a que esta mujer se sienta a escribir más cuentos. Claro. Porque los necesito en mi vida. Qué buena es con los cuentos. Me encantaron el segundo y el quinto. El sexto te va a romper, te aviso. Vale. Y hay varios elementos que se repiten, hay cavidades, lo cual te va a gustar, ya están en el título. Eres mujer de cavidades, hay campings. Bueno, me encanta. Que hay campings, dentro. bungalows, construcciones efímeras, vidas efímeras. Hay todo este territorio fronterizo que define tanto su narrativa, Endaya, Hondarribia, ¿no? Esa cosa entre el País Vasco, Francia. Hay personajes memorables, hay mucho cuerpo, muchas mujeres siendo conscientes de su cuerpo, mujeres de mediana edad, mujeres reflexionando sobre su cuerpo y avergonzándose de su cuerpo también. Que también está en tu novela. Lo cual también está en tu novela. Ya voy a comprármelo. Según salga de aquí, pero me lo según compro. salgas de aquí, pero por favor. Por supuesto. O sea, excelencia. Eider Rodríguez, excelencia. ¿Y tú, Maite, qué nos traes? Pues mira, hablando de camping y de cuentos, ha salido una colección de relatos de Soledad Puertola. En el camping. En el camping. Que ya a mí me encanta. La descubrí porque tiene un libro precioso, tiene unos títulos. O sea, tiene unos títulos, todos sus cuentos. O sea, los cuentos no tienen título. Bueno, sí tienen, pero me refiero a las colecciones de cuentos. Me leí uno que era gente que vino a mi boda. Digo, ¿pero qué título? Por favor, en plan, ¿qué? Ya solo con esto estoy pensando, claro, ¿no? Claro. Y creo que ese libro lo recomiendo mucho. Lo tengo ahí que lo voy a empezar a leer. Pero vamos, ya he leído más libros de ella y todos los cuentos. Además, una tipa excelente, pero mayor, ¿no? Ella tiene excelencia como premium, ¿no? Como creo que ya mayorcita. Y bueno, por supuesto, Reliquias de Paul Wash, que bueno, eso no se acabará nunca porque ese libro eso sí que te rompe, vamos. Yo no podía dejarlo, me lo leí en 18 horas, me entró una obsesión, me lo tuve que volver a leer porque estaba como en éxtasis. Y también me gustaría mucho recomendar, que lo terminé en Navidades y me encantó, Fuego en la garganta de Beatriz Serrano. Sí, claro. Fuego en la garganta, que ya sé que no es como la super... No, pero lo leí porque no llego a todo. Aquí también estamos contra la tiranía de la novedad. Es que no llego a todo cuando tengo que llegar. Y es que dije, Dios mío, tiene un diario. O sea, no quiero desvelar como la trama porque además lo hace muy bien y hay una cosa que tú luego la lees y dices, claro, iba a pasar esto, pero no lo ves venir. O sea, eso es tener magia, ¿no? Es hacer prestidigitación. Bueno, como se diga, da igual, no somos excelentes, no equivocamos con las palabras. Pero es buenísimo. Hay unos diarios ahí como de una mujer de mediana edad. De la madre, ¿no? De la madre, que es impresionante. Es tremendo. El relato de la madre, además porque ella, como la ausencia de la madre está patente en esa primera parte que tú te imaginas cierta cosa y como luego ella te dice,
pues aquí vas a verla ahora, ¿no? Y te la voy a presentar y vas a entenderla. Claro, y además porque una abandonadora. Casa, claro, es una abandonadora. En esa casa había una imagen que tú si lees en la primera parte anterior dices, vaya madre. Y luego dices, vale. No era esto. O sea, que lo recomiendo mucho. Yo me emocioné mucho con este libro, así que esas son mis 3 recomendaciones. Y adoramos a Beatriz aquí también. Sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, excelente. Gracias bueno, por venir. oye, presentas en Madrid, en Barcelona ya habrá pasado la presentación, pero en Madrid cuando que la hacemos juntas en Terranova, además me encanta. ¿La haces qué día? ¿Recuerda el día y fecha para las amigas de Madrid? Es el 13 de marzo. Muy bien. A las 7 de la tarde en el Museo Thyssen. ¿Tienes alguna más pendiente? Luego haré en Andalucía, iré a principios de mayo. Muy bien. Estamos pendientes en las redes de Maite. Que no haya más tormentas ni borrascas. Y ni volvemos nada. a recomendar su Insta. Necesito vitamina D, por favor. Sí, y el Instagram de Maite, que es maravilloso y hay que estar ahí todo el rato siguiéndola porque es que es multicanal, multifunción. Ella puede con todo, o sea, es una artistaza, de verdad. Bueno, espero que próximamente os aburráis con mi Instagram porque yo esté pasándomelo muy bien, ¿no? Yo haga menos cosas y bueno, sea mejor y bonita y también os la ofrezca, pero que yo estoy dándome mis paseos. La verdad que este es el año del no. El año en el que hay sí, pero también hay muchos no. Y creo que bueno, un amigo me dijo que como en el horóscopo, en el año chino, es el año del caballo de fuego y todo el rato me dice, caballo de fuego, amiga, caballo de fuego para adelante, pero con el no también. Con el caballo no también, de fuego con el no. A los caballos hay que domarlos, si no, no los pueden montar. Eso. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Maite, y nos escuchamos en 2 semanas. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.